incrementando año tras año. Y esto es debido a que los factores de riesgo que son los directamente responsables o relacionados a esta enfermedad están cada vez con mayor prevalencia. Hay mayor prevalencia de diabetes en el mundo, hay mayor prevalencia de hipertensión arterial, hay mayor estrés. A ver, un momentito, voy a conectar mi micrófono. A ver, ¿ahí se me escucha? ¿Se me escucha mejor? Sí se escucha, doctor. Sí, listo. Ya. Bueno, he conectado el micrófono, por eso estaba preguntando. Hablaba sobre que la enfermedad coronaria es cada vez un problema mayor y seguramente escojan ustedes la especialidad que deseen, van a enfrentar en su vida médica este problema. Entonces la enfermedad coronaria debe manejarse, debe comprenderse, debe saberse, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta clase. La enfermedad coronaria es una punta del iceberg nada más. ¿A qué me refiero? Que es la manifestación, ¿no?, del compromiso de un grupo de arterias localizadas específicamente en un territorio, pero que en la realidad, digamos, solamente representan la evidencia clínica de algo que está pasando a nivel de todas las arterias. O sea, el primer concepto que tenemos que cambiar sobre enfermedad coronaria es pensar que puntualmente se obstruyó la arteria coronaria derecha. No es así. Si se obstruyó la arteria coronaria derecha, significa que seguramente hay otras arterias que tienen enfermedad aterosclerótica, porque la aterosclerosis es la causa del problema. La aterosclerosis se considera una enfermedad sistémica. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio realizado. Disculpen, ¿se ve el cursor? ¿Se ve un cursor rojo? ¿Un puntero láser? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Sí. Ya, ok. Sí. Ya, perfecto. Este es un estudio realizado entre casi 2.000 pacientes, ¿no?, en los cuales se detectó enfermedad coronaria. EC, ahí está marcado, EC. Y se estudió, además del problema coronario, la presencia de problemas de circulación de aterosclerosis en otros territorios. El territorio vascular cerebral, el territorio arterial periférico, arterias de las piernas, por ejemplo, o de los brazos. ¿Y qué se encontró? Que la mayor parte de los pacientes, cuando tienen la afectación de un lecho vascular, usualmente tienen esta afectación combinada con otro lecho vascular o incluso los tres. Como vemos aquí, en estos casi 2.000 pacientes de mayor de 62 años, tenían enfermedad coronaria sola en el 21%, pero si vemos aquí, 9% más de ellos tenían combinadas enfermedad coronaria con enfermedad arterial periférica, 8% más con problema vascular cerebral y 5% tenían las tres. Entonces, lo que queremos dar a entender es que el proceso coronario no es único, es un proceso que se da a todo nivel, el proceso de aterosclerosis, que es la causa del problema. Hay que entender, por lo tanto, la fisiopatología de la aterosclerosis. Lo primero que tenemos que entender es que hay factores de riesgo, ¿no? Hay factores que predisponen a que las paredes de las arterias se comiencen a dañar. Estos factores de riesgo conocidos, digamos clásicos, ¿no?, hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, sexo masculino, antecedente familiar, etcétera, condicionan que se produzca una disfunción endotelial. El endotelio deja de cumplir su rol protector, como normalmente lo hace, y permite que se desarrolle procesos inflamatorios en la pared del vaso. Estos procesos inflamatorios van en cursos de activación y cicatrización. Activación y cicatrización, o sea, son procesos repetitivos. Y cada vez que se produce un proceso inflamatorio, deja el vaso un poco más cerrado, un poco más de menor luz, ¿no?, que el proceso anterior. Es un proceso que va como en escaleras, digamos así. Lamentablemente, este proceso de escaleras, de progresivos episodios de inflamación y luego cicatrización, en algún momento puede alterar ese curso y convertirse en algo agudo. ¿Cuándo es esto?
cuando se rompe la membrana endotelial y se expone el material subendotelial a los factores de coagulación sanguíneos. Allí se genera lo que se llama una trombosis. Entonces la trombosis lo que va a ocasionar es que súbitamente la luz del vaso se ocluya, dando origen a lo que se llama una cardiopatía isquémica aguda, ¿no? O síndrome isquémico coronario agudo. Y eso nos lleva finalmente a la mortalidad, a la muerte del paciente por el proceso agudo. Pero como vemos ahí, es un proceso realmente que tiene o que amerita de repente una acción médica antes de producirse algo agudo. Nos daría tiempo de actuar. Unas breves palabras sobre la histología de una arteria. La arteria tiene 3 capas, histológicamente hablando. Tiene la capa íntima, tiene la capa media y tiene la capa adventicia. El proceso de aterosclerosis se origina fundamentalmente en la capa íntima, que está pavimentada por unas células, ¿no?, de tipo epitelial, endotelio se llama, que están apoyadas sobre una lámina que se llama la lámina elástica interna. Esta lámina elástica separa justamente la zona de digamos, de la presencia de estas células endoteliales de la capa reguladora del tono de la arteria, la capa que regula la luz del vaso, que se llama la capa media. En la capa media hay células contráctiles, ¿no? Hay células musculares lisas que son las que van a regular cuánto se abre, cuánto se cierra el vaso. Regulan eso, regulan el tono vascular. Y finalmente, separada de ella por una lámina elástica externa, está la capa adventicia. En la capa adventicia están los sistemas que soportan el vaso, ¿no? Los vasa vasorum, los vasa nervorum, que son los encargados de soportar, ¿no?, o irrigar también o administrar, darle oxígeno a estas células. El proceso entonces de aterosclerosis es un proceso de largo aliento, como les decía. Empieza muy temprano, desde las primeras décadas de la vida. Desde la primera década de la vida, con la formación de las células espumosas, foam cells. Luego progresa, ¿no?, esta línea de tiempo que estamos marcando acá en esta diapositiva. Se sigue el proceso en la confluencia de estas células espumosas en una estría grasa, luego la lesión intermedia, luego se desarrolla el ateroma, la placa fibrosa y la placa complicada. El problema es que aparentemente uno tendría que pasar por todos estos procesos para llegar, ¿no?, al proceso final, al de la placa complicada, pero en realidad esto no es así. En cualquier momento, el endotelio puede dañarse súbitamente y producir un trombooclusor. Entonces, no debemos pensar que necesariamente un paciente que se infartó o que presentó un cuadro de infarto, ¿no?, clínico, pasó por todo este proceso, ¿no?, ateroma, cápsula fibrosa y todo. De repente, desde la lesión intermedia, ya el proceso de daño endotelial causó o digamos, generó el entorno suficiente como para generar trombosis, sea porque el propio endotelio está enfermo, sea porque la sangre tiene una tendencia a coagularse mayor que la normal, o sea, proclive a trombosis, se puede ocluir desde antes. De hecho, la mayor parte de los infartos se presentan en lesiones de arterias que no son tan extensas, que no han ocluido tanto la luz del vaso. A ver, entonces, ¿cómo inicia el proceso? ¿Cómo inicia la lesión aterosclerótica? En la sangre están circulando moléculas de lipoproteínas. Las lipoproteínas transportan ácidos grasos, triglicéridos y colesterol a todo el tejido, porque el colesterol en realidad se necesita, ¿no? El colesterol no es el malo de la película. El colesterol se necesita para configurar la membrana celular, para producir los mineralocorticoides en las glándulas suprarrenales, etc. O sea, tiene uso el colesterol. El problema es que cuando el endotelio se enferma, permite que un grupo especial de estas moléculas de lipoproteínas que se llaman las lipoproteínas de baja densidad, LDL, Low Density Lipoproteins, esas pueden pasar, pueden atravesar la barrera y llegar al espacio subendotelial.
cuando estas moléculas de LDL pasan al espacio subendotelial, enfrentan a, digamos, la policía. La policía que está allí, ¿no?, es el macrófago residente. El macrófago residente, célula de defensa, engloba, fagocita estas moléculas de lipoproteínas, pero no las puede destruir y se quedan como vacuolas dentro del citoplasma de estos macrófagos. Cuando uno ve al microscopio óptico estos macrófagos que están ahí y que han tratado de fagocitar estas lipoproteínas, los nota como si fueran espuma, ¿no? Como si fueran, se ven como al microscopio como si fueran las espumas que rellenan los muebles. Foam, el foam es el relleno de los muebles, ¿no?, lo que rellena los cojines. Por eso es que recibieron en la histología el nombre de foam cells o células espumosas. Una vez que se generó esta primera reacción y el macrófago residente es incapaz de destruir estas lipoproteínas, lo que hace es convocar a más células inflamatorias. Entonces genera el macrófago residente un estímulo para que se forme a nivel de la membrana del endotelio la expresión de unas moléculas especiales que se llaman moléculas de adhesión, ICAM, BCAM. Estas moléculas de adhesión están en contacto con la sangre y cuando pasan los monocitos, estas moléculas de adhesión los cogen y los interiorizan. Entonces se reclutan más células inflamatorias. El monocito circulante se convierte en macrófago adentro del espacio endotelial y sigue fagocitando las lipoproteínas y sigue incrementando la presencia de las células espumosas hasta que confluyen todas ellas y se forma la estría grasa. Este es un proceso, digamos, que es muy importante para la génesis de la lesión aterosclerótica, proceso realmente de inflamación, proceso inflamatorio. Entonces, cuando uno considera la lesión aterosclerótica, considera que hay realmente un proceso inflamatorio. Esto se continúa con un cambio a nivel de las estructuras de la capa media también. O sea, no solamente el problema aterosclerótico es la íntima, también participa la capa media de la arteria. En la capa media les dije que estaban las células musculares lisas y que la función fundamental de estas células musculares lisas era regular el tono del vaso. Pero cuando se produce la inflamación, se produce este proceso inflamatorio, las células musculares lisas migran de la capa media hacia la capa íntima. Y cuando la célula muscular lisa migra hacia esa parte, ¿no?, hacia el espacio subendotelial, cambia su fenotipo. De un fenotipo que es básicamente de constricción, se hace un fenotipo secretor. Entonces, como que cambia su función. ¿Qué cosa secreta? Secreta sustancias que van a conformar la cápsula fibrosa, que van a conformar, o sea, es como que el cuerpo trata de circunscribir el área inflamada. ¿Y cómo lo hace? Tratando de formar una especie de costra. Similar a lo que pasa cuando nos cortamos y el cuerpo detiene el sangrado a través de la formación de una especie de costra. Igual, acá hay una inflamación y las células musculares lisas tratan de circunscribirla, de rodearla a través de la formación de esta cápsula fibrosa. Es un proceso largo, ¿no? Un proceso largo. Vamos a continuarlo aquí. A ver, ya. Aquí vemos una fotografía de una arteria coronaria cortada en forma transversal, donde notamos, donde está la flecha, la presencia del acúmulo de células espumosas, o sea, la formación de la estría. A nivel de lo que está el asterisco, es, digamos, el grosor habitual de una capa íntima normal. Entonces notamos claramente que hay un engrosamiento de la capa íntima ahí, donde está la flechita. Y esta fotografía que están viendo aquí tiene algo especial. Esta fotografía fue obtenida de un niño pequeño. O sea, no es que estamos viendo una arteria de una persona de 90 años. Esto fue obtenido de un niño pequeño que tenía dentro de su historia familiar la presencia de lo que se llama hipercolesterolemia homocigota familiar. Estos pacientes llegan a tener más de 1.000, 1.500 miligramos por decilitro de colesterol. Bueno, acá seguimos la progresión de la lesión. Notamos ya claramente
el engrosamiento claro de la capa íntima, ¿no? La formación de la estría grasa, FS en inglés es fatty streak. Fatty streak se traduce como estría grasa. La capa media, ¿no es cierto? La capa de células musculares, ahí se nota claramente, y la adventicia. Progresa la lesión, ¿y qué va a ocurrir? Las células musculares lisas migran un poquito hacia la capa subendotelial y cambian su fenotipo a un fenotipo que va a secretar sustancias que forman esto. Esto se llama la cápsula fibrosa, FC, ¿no? Fibrocap, las cápsulas fibrosas. La cápsula fibrosa está como que englobando un corazón inflamado. El corazón se llama lipid core, corazón lipídico, lipid core, LC, lipid core. Y está la parte evidentemente endotelial distendida. La cápsula fibrosa, como ven aquí, protruye en la luz del vaso, es como si fuera un rompemuelles. Al protruir la cápsula fibrosa en la luz del vaso, estira el endotelio. O sea, el endotelio, el pavimento que está aquí, estas células que mostramos en la diapositiva histológica, se estiran, cubren con ajuste. La sangre tiene una dirección, ¿no es cierto? Acá está, en esta parte blanca está la luz del vaso. Entonces, cuando la sangre es bombeada por el vaso, cada latido, cada flujo, cada onda pulsátil golpea este rompemuelles. Pasa la sangre golpeando permanentemente este endotelio que está acá. Y en esta zona, que se llama, está marcada en la diapositiva como PS, eso se traduce como plaque shoulder, hombro de placa, el hombro de la placa, es donde generalmente este golpeteo permanente termina erosionando el endotelio. Lo rompe, lo fisura y comienza a exponerse el material que está en la parte subendotelial a los elementos de coagulación de la sangre, formando aquí el trombo que va a ocluir la luz del vaso. Ahí vemos el trombo ocupando una parte de la luz del vaso. Este es un paciente que falleció a consecuencia de una enfermedad coronaria aguda, ¿no? Ha hecho un infarto agudo de miocardio. Y me dirán, pero no está ocluido totalmente la luz del vaso. Esto es lo que motivó por muchos años la duda, ¿no? En los pacientes que morían del infarto, si la causa del infarto era el trombo realmente, o sea, la necrosis, ¿no? Porque cuando se hacían las necropsias se encontraban que la luz no estaba totalmente ocluida. Esto fue dilucidado recién, más o menos en la década de los 70, cuando investigadores, uno de ellos muy conocido en la cardiología, el doctor DeWood, hizo cateterismos, o sea, cinecoronariografías en pacientes agudamente enfermos. O sea, en la presencia del infarto agudo de miocardio les hacía los cateterismos. Y encontró que en la mayor parte de los pacientes que investigaba había trombo oclusor. O sea, el trombo era que cubría el 100% de esta luz, cubría totalmente. Lo que sucede es que una vez que se genera el daño del infarto, una vez que ya el tejido dejó de recibir sangre, se desarrollan en nuestro propio cuerpo procesos que tienden a alisar el trombo. Entonces, cuando el paciente ya fallecía, muchas veces el trombo ya tenía un tamaño menor y no era totalmente oclusor, pero en el proceso agudo, en el proceso justamente del infarto en sí, sí el trombo es totalmente oclusor, ocupa toda la luz del vaso. Otra arteria coronaria, pero en corte longitudinal. Y aprovechamos este corte, ahí se ve el trombo, claramente se ve el trombo que originó el descenso del paciente. Aprovechamos este corte para que se noten las paredes de las arterias, la pared arterial. ¿Qué notamos en la pared de la arteria? ¿No? Un color amarillento, ¿no? Un color amarillento, un depósito ahí de grasa, eso es la famosa estría grasa, con la formación del proceso de trombosis, ¿no? O sea, no se requiere la aterosclerosis tan evidente, tan oclusora de cápsula fibrosa para generar el infarto. Ahí vemos claramente que en este caso el trombo que está aquí, en color rojo, está en una zona en la cual no se ve la pared totalmente ocluyendo pues la luz, no se ve que la pared estuviera, que la placa fuera demasiado grande. De hecho es así, la mayor parte de los infartos se da en zonas donde las placas no son tan oclusoras, ¿no? tan desarrolladas. La técnica
estándar, la técnica gold estándar para determinar la presencia de enfermedad coronaria se llama la cinecoronariografía. En la cinecoronariografía, el hemodinamista inyecta un contraste en la arteria coronaria y el contraste pinta la luz del vaso, ¿no? Cuando el contraste se hace evidente en el proceso de la toma de la película, en este caso, en esta fotografía que estamos viendo aquí, donde está la flecha, se nota que hay una disminución de la luz del vaso. O sea, aquí debe haber una placa. ¿Y qué características tiene la placa? La placa habitualmente se forma en las zonas de bifurcación. O sea, cuando el vaso coronario se va a bifurcar, cuando que la rama se va a dividir. Allí generalmente tiende a formarse la zona de la lesión, ¿ya? Habitualmente es ahí. En este caso, además de notarse claramente que la luz del vaso está disminuida, notamos la presencia de un color gris en la zona, digamos, propiamente de la luz. No es totalmente blanca la zona que está donde está la placa. ¿Por qué? Porque aquí, cuando se inyectó el material de contraste, ¿no? Se estaba configurando la presencia de trombo aquí. Aquí, esto es un trombo, está ahí configurándose. Todavía deja pasar el flujo, ¿no? Porque vemos contraste posterior a la zona del trombo. Pero en algún momento este trombo se va a organizar, se va a terminar de cerrar los puentes de fibrina y se va a acumular la sangre, los glóbulos rojos, y el trombo blanco plaquetario inicial se va a convertir en un trombo rojo oclusor, ya no va a pasar sangre. O sea, en algún momento esto que vemos acá de contraste va a dejar de estar. Y todo el territorio, todas las células que dependen de ese flujo van a empezar a sufrir las consecuencias de la isquemia, ¿no? Puede llegar hasta la necrosis. La arteria, por lo tanto, tiene un proceso, pero que, como les estoy explicando, puede agudizarse en cualquier momento. O sea, habitualmente uno sigue un proceso, digamos, como la línea del tiempo que les mostré en la diapositiva anterior y dice, bueno, se ha formado la cápsula, efectivamente, se ha inflamado, se ha cicatrizado y bueno, ese proceso puede cortarse en cualquier momento, ¿ya? De hecho, como les decía, a veces no se requiere que esté totalmente ocluida la arteria, basta que esté solamente la placa para que se forme el trombo, que la ocluya. Y se ha demostrado que la presencia de daño en la pared del proceso aterosclerótico muchas veces deja la luz del vaso prácticamente intacta. ¿Por qué? Porque la arteria se remodela. La arteria que está sometida a este proceso se remodela. Es decir, aumenta su diámetro. Y al aumentar su diámetro, a pesar que hay placa, ¿no? La luz del vaso se ve como que no se reduce. Se ve como que todavía tenemos flujo. Entonces, la lógica consecuencia de este proceso, la lógica consecuencia es pensar cómo así yo puedo determinar la presencia de placa, ¿no? Si solamente veo la luz. ¿Ok? Entonces, si yo hago una cinecoronariografía, la técnica que es el gold estándar, entre comillas, ¿no? El gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad coronaria, ¿cómo estoy seguro que donde yo vea que hay un paso de sangre, ¿no? La pared no está enferma? Entonces, se han visto obligados, bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Aquí les doy algún ejemplo sobre lo que estamos conversando. Acá tenemos dos arterias, una de ellas hacia la izquierda, donde se ve un diámetro de la arteria de 4 milímetros. En ese diámetro de 4 milímetros hay una placa ahí de 1 milímetro. Por lo tanto, la luz del vaso que queda es 3. Y si hacemos el porcentaje del diámetro de la estenosis, ¿no es cierto? El porcentaje de lo que representa 1 milímetro sobre el diámetro total de 4 sería el 25%. O sea, que hay una oclusión del 25% de la luz. ¿Ya? Acá a la derecha tenemos otra arteria, donde la placa aterosclerótica es más pequeña, es de 0.5 milímetros sobre una luz de 3. Si hacemos el porcentaje, ¿no? De 0.5 sobre 3, nos sale 17%. O sea, en teoría, si uno ve los porcentajes informados por el hemodinamista, diría, bueno, está más enfermo el de la izquierda, ¿no? Tiene 25% de estenosis, mientras que el de la derecha solamente tiene el 17%. Pero miren la pared del vaso. En el caso del paciente de la derecha, las paredes del vaso están infiltradas, están ya dañadas por el proceso aterosclerótico, mientras que en el del lado izquierdo no lo están tanto. Entonces, seguramente el que tiene más proclividad
a desarrollar un evento agudo es el paciente de la derecha, a pesar que el diámetro de la estenosis no sea tan evidente como el de la izquierda. La mayoría de los infartos de agudo de miocardio se presentan en las estenosis menos severas. Ahora, no quiere decir esto, no confundir de que no es importante el porcentaje del diámetro de estenosis. Es importante. O sea, si yo veo una lesión del 70, 80%, sí me preocupo. O sea, no es que no se infarten. Lo que trata de decir esta diapositiva es que los infartos agudos de miocardio se van a ver con mayor frecuencia, ¿no?, en la zona de estenosis menos severa, que son evidentemente mucho más frecuentes, ¿no?, que las zonas de estenosis más graves, simplemente por una cuestión de proporción, ¿no? Hay muchas más zonas de las arterias coronarias que tengan estenosis de 20%, 25%, 15%, que lesiones de 80, 90%. Por ejemplo, cuando yo estudiaba la parte cardiológica y me llevaban a las salas de hemodinámica para hacer los cateterismos, y el médico hemodinamista veía una lesión pequeña, ¿no?, una lesión de, no sé, 20%, nos decía, no, eso no hay que preocuparse, es una pequeña basurita. Sin embargo, sabemos ahora que esas zonas, ¿no?, sí pueden infartar, sí pueden desarrollar los trombos. Entonces, dado que la enfermedad coronaria es sistémica, o se considera que un proceso aterosclerótico puede desarrollarla, puede llevar a un problema coronario, pues ahora tenemos que cambiar las formas de enfrentar el problema, ¿no? Enfrentar el problema realmente en forma global. Entonces, el tratamiento debe ser sistémico, debemos comprender los factores de riesgo, debemos comprender los factores subyacentes, tenemos que conocer la placa, cómo estabilizar la placa, tratar las lesiones tempranamente, evitando que se complique el paciente, y perfilar tratamientos que apunten justamente a controlar el proceso inflamatorio, ¿no? Se ha desarrollado, por ejemplo, terapia hipolipemiante, es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque en las necropsias, cuando se hacían las necropsias de los pacientes infartados, encontrábamos la placa y veíamos que había en la placa colesterol. Entonces, directamente decíamos el colesterol es el killer, ¿no? El colesterol es el asesino. Pero el colesterol es parte de, no es todo el problema. ¿Ok? Porque el colesterol ingresa, es cierto, se genera un proceso inflamatorio ahí, pero hay que ver también, por ejemplo, las características de la parte procoagulante de la sangre, tenemos que ver las características del vaso, si tiene tendencia a hacer vasoconstricción, todo eso tenemos que valorar. Explicábamos un poquito que la idea de la cinecoronariografía era ver solamente la luz del vaso, pero no veía la pared. Entonces, se han desarrollado ya técnicas, nuevas técnicas, en el estudio de la enfermedad coronaria para tratar de determinar la estructura de la placa. O sea, mirar la pared. Lo que queremos es mirar la pared. Eso es lo que queremos. Una de las técnicas se llama el ultrasonido endovascular, o IBUS. Entonces, en este caso, lo que hace el médico especialista es colocar una especie como de catéter, digamos, una sonda que tenga una emisión de sonido en la punta. Y ese sonido se recoge por la misma sonda y es enviado a una computadora. Y reconstruye, hace una imagen del vaso, ¿no? Hace una imagen del corte del vaso. Y podemos, por lo tanto, evaluar de una manera muy precisa el área de la luz, ¿no es cierto? Podemos ver la placa, ¿no? Podemos ver el diámetro del vaso y eso nos permite tomar determinaciones terapéuticas. Es un método de imagen que permite caracterizar la placa en vivo. O sea, lo que está pasando en ese momento se puede mirar con el ultrasonido. Técnicas como la tomografía computarizada por emisión de electrones, ¿no? Sobre todo las nuevas técnicas, ¿no?, que han aparecido en tomografía, las técnicas a raíz de que cada vez se hacen aparatos de mayor número de cortes por tiempo, ¿no?, de 128 cortes, ya hay de 256 cortes. Entonces, eso permite visualizar la arteria prácticamente a un nivel de fotografía. Realmente es increíble lo que se está avanzando con imágenes, ¿no?, digitales. Y finalmente la resonancia magnética es otro método que actualmente está muy en desarrollo. Ya tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama las angioresonancias, ¿no? En las angioresonancias colocamos un contraste y podemos dibujar las arterias.
O sea, es como hacer un cateterismo sin necesidad de llegar a meter el catéter. Simplemente se inyecta contraste y la resonancia permite reconstruir el árbol coronario. Este es un ejemplo claro de que no solamente uno debe preocuparse, ¿no?, de ver la zona de la obstrucción más notable o más visible o más llamativa en la cinecoronariografía. A la izquierda tenemos un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio y estamos haciéndole la coronariografía y vemos zona A y zona B. En la zona A se nota claramente que el vaso se ha estrechado, ¿no? Hay un paso de contraste muy estrecho ahí, ¿no? Entonces uno pensaría que la zona del infarto fue la zona A. Y hay una zona B ahí que tiene un color medio grisáceo en su interior, medio no tan radiopaco, sino medio gris. Y bueno, uno dice, tengo la duda, voy a colocar un IBUS, ¿no?, un ultrasonido intravascular. ¿Y qué confirma el IBUS? El IBUS confirma que en la zona A no hay placa rota. En la zona A hay un ateroma, pero es un ateroma crónico, calcificado. No hay ahí la zona de trombosis. ¿Dónde está la zona de trombosis? En la zona B. En la zona B, el IBUS demuestra que la placa se ha roto y ahí se ha generado el trombo, ¿no?, el trombooclusor. Hay un método que está tomando mucha importancia que se llama la tomografía de coherencia óptica. En la tomografía de coherencia se emite una luz infrarroja y esta luz infrarroja permite la reconstrucción de la arteria de una manera muy clara, inclusive reconstrucciones longitudinales. La resolución es mucho mayor que la ecografía, que el IBUS, e inclusive mayor que la angiografía. Entonces, esta tomografía de coherencia óptica proporciona información sobre la composición de las placas. Podemos determinar el área que ocupa, por ejemplo, el core lipídico, el corazón de lípidos, ¿no? Y determinar, ¿no?, si la placa está inflamada, si hay presencia inflamatoria, las características de una placa vulnerable de alto riesgo, ¿no?, que son generalmente consideradas que tenga, para que sea considerada la placa de alto riesgo, ¿no?, una cápsula fibrosa un poco delgada, un corazón lipídico de gran tamaño, porcentualmente, y la presencia de mucha inflamación, ¿no?, de bastantes células inflamatorias. Ahí tenemos la comparación entre el IBUS, el ultrasonido, y la tomografía de coherencia. Y vemos claramente cómo la tomografía de coherencia dibuja la arteria prácticamente a nivel anatópico. Se ve hasta la tortuosidades, ¿no?, el diámetro estenosis muy claramente. Entenderemos entonces que este proceso, como les decía, puede cambiar en cualquier momento. O sea, un proceso de daño de la pared arterial puede generar trombo en cualquier momento. Tan es así que en estudios de corte, o sea, estudios en los cuales se toma poblaciones para seguir una determinada enfermedad, en este caso se tomó una población de casi 5.000 personas en el estudio que se llama, porque el estudio no ha terminado, se llama Framingham. Este estudio lo que hizo es seguir a los pacientes para tratar de encontrar en los pacientes que hacían cuadros coronarios agudos quiénes tenían determinados factores, ¿no?, que los hacían proclives. Ahí se encontró la hipertensión, la diabetes. O sea, es un estudio pivotal realmente, ¿no?, un estudio que nos dijo cuáles eran los factores que teníamos que controlar. Bueno, en ese estudio se vio que la primera presentación de la enfermedad coronaria, o el debut, digamos, del problema coronario, muchas veces era debut y despedida. ¿Por qué? Porque en el 62% de los varones, la primera evidencia clínica de infarto, de enfermedad coronaria, perdón, era o que se moría el paciente, que se llama muerte súbita, o presentaba infarto de miocardio, o sea, daño miocárdico inicial. Y también era un porcentaje importante de mujeres que debutaban, ¿no?, con un problema tan serio, ¿no?, con una complicación mayor, o muerte súbita o infarto de miocardio. Entonces, más de la mitad o casi la mitad de casi todas las personas, ¿no?, debutan su enfermedad coronaria con un proceso casi irreversible. Muerte es irreversibilidad, ¿no es cierto? Si se murió, no hay nada que hacer. Y si se infartó, la verdad tampoco hay mucho que hacer, porque un tejido miocárdico infartado ya no es recuperable. Hay pacientes que ya tienen un evento coronario. Si ya tienes un evento coronario, si ya has tenido un infarto, un síndrome isquémico coronario agudo, algo, ya te configuras inmediatamente como una población de alto riesgo. Por ejemplo, si has tenido un infarto agudo de miocardio, el 25% de los varones y 38% de las mujeres
mueren dentro del año de diagnosticado el infarto. O sea, te infartaste, sobreviviste al infarto, pero no es que quedes bien, no es que ya, te infartaste, necrosaste el territorio que estaba dependiente de la arteria que se ocluyó y bueno, ya, con lo que te queda vas a vivir. Muchos de los pacientes, como vemos acá, se complican. 1 de cada 10 pacientes presenta recurrencia no fatal de infarto o muere dentro de los 2 meses de la presentación. O sea, te vas a complicar si no se tratas. Y en cuanto a los procedimientos de rescate, como uno de ellos la angioplastía, que es pasar un catéter balón, inflar el balón en la zona ocluida, ¿no? El 40% de los pacientes pueden necesitar de un nuevo procedimiento de angioplastía a los pocos meses. ¿Por qué? Porque en el caso de la angioplastía únicamente lo que estamos haciendo es desplazar la placa, pero la lesión, el proceso de aterosclerosis está, ¿no es cierto? No hemos cambiado eso. Para evitar la necesidad de reintervenir a los pacientes es que se desarrollaron las técnicas en las cuales se combinó la angioplastía con la colocación de lo que se llaman ahora los stents. Los stents vienen a ser como una especie de soportes metálicos, unas rejillas, que después de hacer la dilatación del vaso, de la luz del vaso con la angioplastía, se colocan allí para evitar la restenosis, para evitar que se vuelvan a cerrar los vasos. Hablemos un poquito de los factores de riesgo. Bueno, habíamos conversado sobre el estudio de Framingham, les dije que fue un estudio de seguimiento. Ese estudio se empezó en los años 50, o sea, estamos en 2020, ya van 70 años de este estudio. Ya en este momento creo que estamos en la 4ª generación de habitantes de esa población. Y se encontró, por ejemplo, que factores como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el colesterol HDL bajo, la diabetes mellitus, el tabaquismo, hipertrofia ventricular izquierda, configuraban, ¿no?, la mayor posibilidad que el paciente tuviera un evento, ¿no? Porcentaje de probabilidad de evento estamos viendo aquí. Si tienes un factor de riesgo, como por ejemplo en esta diapositiva se muestra solamente hipertensión arterial, tienes un 4% de posibilidades de tener un evento coronario en los siguientes 10 años. Pero si a eso le sumas colesterol, pasas a tener 6. Si le sumas colesterol HDL bajo, pasas a 10. Diabetes agregada, pasas a 14. ¿No? Tabaquismo, pasas a 21% de posibilidades. Y si tienes ya hipertrofia ventricular izquierda, en el electro tienes 40%. Es como los números de la tinca, ¿no? Es como cuando vas a tratar de probar suerte con la tinca. Mientras más números tengas acertados, pues más posibilidades que te ganes el pozo. Igual es acá. Mientras más factores tengas, más posibilidades que te infartes. Y por lo tanto, si sabemos que hay factores de riesgo, pues tenemos que intervenir. Todos los factores de riesgo deben ser tratados, ¿no? O sea, debemos en lo posible tratar de evitar que el paciente llegue al evento agudo. Si el paciente fuma, pues hay que decirle que completamente deje de fumar, ¿no? Si uno de sus padres de ustedes fuma o un familiar de ustedes fuma, pues tienen que decirle que deje de fumar. No van a esperar que se infarte para decir, uy, le hubiera dicho a mi tío o a mi papá que no fume. Deje de fumar de inmediato. Y si uno de ustedes fuma, pues no debería estar en medicina. El colesterol LDL elevado, bueno, dieta, ¿no? Tratarlo con dieta. Y si no le baja el colesterol, pues llevarlo a fármacos, ¿no es cierto? Para llegar a metas. El colesterol actualmente se maneja con metas. Dependiendo de qué cosa tenga el paciente, las metas son diferentes. Si el paciente es una población general, ¿no?, una población, digamos, sin ninguna antecedente de problema coronario, generalmente se buscan metas de alrededor de 100, ¿no? Si ya ha tenido un evento coronario, se buscan metas más bajas, 70. Y si ya ha tenido complicaciones severas, hasta 55, la última guía. En hipertensión, bueno, modificar también, ¿no?, cambios de estilo de vida, que haga dieta, que haga ejercicio, y si no controla la presión, pues ya fármacos, ¿no?, para bajar la presión arterial, ¿no?, a niveles que sean menores que los que se recomiendan como puntos de corte para tratamiento. Hipertrofia ventricular izquierda, también dar tratamiento para que relesione, ¿no?, y factores trombogénicos, ¿no?, digamos antiagregantes como aspirina, como clopidogrel, para que no hayan estos eventos. Sobre la presión arterial. Muchas veces hablamos sobre hipertensión arterial y nos preocupa mucho la presión arterial diastólica. Efectivamente, si sube la diastólica, el riesgo de evento es mayor, como vemos en la diapositiva, ¿no? Si hay mayor presión diastólica, mayor riesgo, eso es evidente. Pero lo que más da el riesgo en realidad, lo que más da el riesgo es
la combinación de presión arterial sistólica elevada y diastólicas bajas. Esa es la combinación más letal. Como vemos aquí, la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria por 10.000 personas por año, si el paciente tiene más de 160 en sistólica y menos de 70 en diastólica, tiene una tasa de mortalidad de 80.6, ¿no? Comparado a otras presiones más bajas en sistólica que tienen un riesgo, pues, una tasa de mortalidad mucho menor. O sea, la diferencia, lo que se llama la presión de pulso, es lo que genera el riesgo mayor. Sobre los lípidos, bueno, hay ya clásicamente muchos estudios presentados, mucha evidencia en la literatura que nos dicen que debemos bajar los lípidos. O sea, eso ya está más que demostrado, ¿no? Acá hay un metaanálisis de más de 30.000 pacientes, combinando estudios como el 4S, USCOP, el estudio CARE, LIPID, el AFCAPS, etc. Estos estudios mostraron que si yo bajo el colesterol, por ejemplo, 20%, el colesterol total, bajo el 25% de la mortalidad total cardiovascular. Si bajo el 28% el colesterol LDL, bajo el 32% la presencia de evento mayor, o sea, infarto de miocardio, por ejemplo, o muerte súbita. Si bajo los triglicéridos 13%, bajo 32% eventos coronarios fatales. Si subo el colesterol HDL 6%, hay 28% menos necesidad de revascularizar al paciente. Entonces, como vemos aquí, en un perfil de lípidos nos interesa saber el colesterol total, nos interesa saber el colesterol LDL, nos interesa saber valor de triglicéridos y nos interesa saber colesterol HDL. O sea, no nos contentemos con solamente pedir en un paciente que sospechamos enfermedad coronaria el colesterol total. Debemos pedir el perfil de lípidos completo. Está bien, que nos docen el colesterol total, pero también le pedimos el LDL, el HDL, le pedimos triglicéridos. Todos esos tenemos que regular, todo el perfil. ¿Cómo podemos saber que el paciente tiene aterosclerosis sin necesidad de llegar a ser tan invasivos? ¿Cómo podemos evaluar nuestras arterias, ¿no?, siendo mínimamente invasivos? Una de las formas que está tomando mucha importancia es valorar la arteria carótida. La arteria carótida en nuestro cuello está muy asequible a imágenes. Podemos ver imágenes de las carótidas muy fácilmente a través de la ecografía. Eso se llama la ecocarotidia o ecografía carotidia. Entonces, en estas ecografías carotidias podemos evaluar un parámetro al hacer el corte que se llama el grosor íntima media. El grosor íntima media es el porcentaje que representa, ¿no es cierto?, la íntima sobre la capa media, justamente. Ese grosor íntima media tiene diferentes niveles. Mientras peor sea para el paciente, como notamos en esta diapositiva, la tasa acumulativa de eventos es mayor. ¿Okay? En su seguimiento a 7 años, ¿no?, de un grupo de pacientes en los cuales se le midió justamente el grosor íntima media y se ve si el grosor íntima media está más allá del cuarto quintil, tiene una alta probabilidad de evento. Sobre el tratamiento hipolipemiante, poco que agregar. Este es el desagregado por estudio, ¿no? 6.500 pacientes en el estudio USCOP, 6.600 en AFCAPS, 4.444 en el 4S, y algo así, miles de pacientes. Y todos con un patrón claramente establecido de que la disminución del colesterol LDL es fundamental tanto para prevención primaria como para prevención secundaria. Prevención primaria significa que el paciente nunca ha tenido un evento, ¿no es cierto? Prevención primaria es el paciente, entre comillas, sano. Y prevención secundaria es aquel paciente que ya tuvo un evento, ¿no? Una angina, un bypass, una enfermedad coronaria. Bueno, esa es prevención secundaria. En ambos grupos, primaria y secundaria, se ve que el tratamiento hipolipemiante disminuye el infarto de miocardio, disminuye la muerte súbita. Y aquí muy importante también recalcar el incremento que es protector en lo que se respecta a la HDL. Es decir, LDL es, entre comillas, el colesterol malo y HDL es el colesterol bueno, entre comillas, el que nos protege. Esta mejora con el tratamiento de hipolipemiante es independiente del cambio en el grosor, en el espesor de la placa.
¿ok? O sea, con mínimos cambios en la estenosis, sin embargo, el tratamiento hipolipemiante consigue gran disminución de eventos. Es decir, no hay una relación, por eso les decía al principio de la charla, entre el porcentaje de diámetro de estenosis directamente con infarto. Lo que más importa es la característica de la placa. La característica de la placa, si la placa es una placa inflamada, ¿no? Con mucho lípido, con cápsula fibrosa delgada, lo más probable es que esa placa vaya mal, se infarte. El tratamiento hipolipemiante, más allá de reducir el porcentaje de diámetro de estenosis, lo que intenta es hacer que la placa se estabilice, que esa lesión aterosclerótica no conduzca a un evento agudo. Entonces, hay efectos más allá de bajar los lípidos en el tratamiento hipolipemiante. Eso se llaman efectos pleiotrópicos, ¿no? De estos tratamientos. Efectos pleiotrópicos son más allá de los que se gana más del el efecto primario, ¿no? El efecto primario es, evidentemente, bajar colesterol, ¿no? Lo que el nombre lo dice, son hipolipemiantes, bajan lípidos. Pero más allá de eso, estabilizan la placa. Como vemos acá, los estudios muestran el estudio FATS, por ejemplo, que fue con ácido nicotínico y colestipol, que con un cambio en la estenosis menor al 1%, ¿no? Por ejemplo, la placa era oclusiva, una placa de 60%, con el tratamiento lo bajamos a 59%, prácticamente nada, pero sin embargo, los eventos disminuyeron 80%. O sea, algo hemos cambiado en la placa para que los eventos disminuyan tanto, ¿no? A raíz de los factores de riesgo se han desarrollado diferentes tablas de riesgo, ¿no? Tablas de evaluación de riesgo. Y las tablas de evaluación de riesgo son muy útiles porque nos permiten establecer qué paciente, o qué persona, mejor dicho, está en riesgo de desarrollar un problema coronario, ¿no? En esta tabla, por ejemplo, hay diferencia hombre-mujer, ¿no? Fuma, no fuma, niveles de presión, niveles de colesterol, y eso genera riesgo, ¿no? Aquí lo que están viendo es una gráfica bastante visual en color, ¿no? El color verde, bajo riesgo; el color rojo oscuro, mayor riesgo, ¿no? Y vemos que ya una persona de edad, por ejemplo, varón que fuma, pues independientemente de su presión, independientemente de si es diabético, ya tiene un riesgo alto. Además de los factores de riesgo tradicionales, están apareciendo marcadores que son factores considerados como nuevos factores de riesgo. Estos marcadores usualmente lo que tratan de establecer es si hay una presencia de inflamación. Buscan inflamación, ¿ya? Por ejemplo, podemos dosar la lipoproteína A, podemos dosar la homocisteína, la proteína C reactivo ultrasensible, el fibrinógeno, el ácido úrico como marcador inflamatorio. Son considerados, por lo tanto, o se consideran, mejor dicho, estos factores en algunas nuevas tablas de riesgo. La proteína C reactiva, por ejemplo, está considerada en algunas tablas nuevas para establecer la probabilidad de evento. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Para pasar ya al infarto agudo de miocardio. Hasta allí en la parte de la fisiopatología, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces pasemos al infarto. El infarto agudo de miocardio es básicamente la presencia de una agudización de este proceso aterosclerótico que se detecta, ¿por qué? Por la presencia en la sangre de unos marcadores de daño miocárdico. El último consenso diagnóstico de infarto requiere que ese marcador sea uno específico, se llama troponina, y debe estar elevado por encima del límite de referencia superior al percentil 99. En el contexto clínico, ¿no es cierto?, de una isquemia. Entonces debe haber un cuadro de repente de angina de pecho, una probabilidad clínica, un síntoma, algo que nos indique que el paciente está atravesando un proceso agudo coronario, ¿no? Inclusive signos del electro. El evento ahí se puede etiquetar como infarto agudo de miocardio. O sea, digamos, el infarto agudo de miocardio en su diagnóstico requiere una especie como de trípode, ¿no? Un banco de 3 patas. La primera pata, la presencia del biomarcador, ¿no? Troponina positivo. La segunda pata, la clínica, ¿no? La clínica, síntoma anginoso, etc. Y la tercera pata, el electro. De esas 3 patas, la que no puede faltar para el diagnóstico, ¿no?, es la troponina, el dosaje de troponina. Tiene que estar.
Y la lesión miocárdica aguda se define como un aumento o disminución de los valores de troponinas cardíacas con al menos una medición positiva por encima del límite de referencia superior al percentil 99, pero en este caso son pacientes sin evidencia clínica de isquemia miocárdica y generalmente están estables, o sea, sus electros generalmente no han cambiado. Y habitualmente estos pacientes, sus troponinas no se elevan tanto y la variabilidad en las troponinas es pequeña, ¿no? Menos del 20%, para diferenciarlos del infarto. ¿Cuáles son los tipos de infarto agudo de miocardio? Bueno, tenemos tipo 1, 2, 3, 4 y 5. En el tipo de infarto agudo de miocardio 1 hay una ruptura, ulceración, erosión, disección de la placa que genera trombo. ¿Ya? Entonces, esa ruptura, ulceración, erosión o disección de placa nos lleva a ¿qué? Al proceso agudo, ¿no es cierto? Es el infarto típico, el infarto clásico. Pero hay otros tipos. El tipo 2, por ejemplo, es producto, ahí no hay tromboclusor, sino lo que se produce es un desbalance isquémico, es decir, un desequilibrio entre la oferta y demanda del oxígeno por el miocardio. Ejemplo, ¿no? Ejemplo del tipo 2. Ejemplo del tipo 2 es, a raíz del COVID, estamos viendo muchos casos de lo que se llama síndrome de Takotsubo, ¿no? O síndrome del corazón roto. Allí hay un desequilibrio agudo entre la oferta y demanda miocárdica de oxígeno y muchos pacientes llegan a necrosar, a pesar de que no tienen tromboclusor. En el tipo 3 es aquel paciente que muere, o sea, es una muerte súbita, ¿no es cierto? Muerte súbita. Y en el contexto, esta muerte súbita, de evidencias clínicas con síntomas sugestivos de isquemia. O sea, no hemos podido demostrar el infarto, pero el hecho de que se muere el paciente en el lapso de una hora, a eso se define la muerte súbita. La muerte súbita es aquella muerte que se presenta dentro de la hora del inicio de los síntomas. En este caso se puede sospechar que el paciente murió por un infarto. No tenemos la seguridad. Tipo 4, porque ahí no hemos, perdón, en el tipo 3 no hemos tenido tiempo de dosar troponinas, ¿no es cierto? El paciente se nos muere antes de las troponinas. El tipo 4 se divide en 4A y 4B. 4A y 4A relacionado a ¿qué? A un intervencionismo, ¿no? A una angioplastía. Ahí puede presentarse el infarto también. Si hacemos una angioplastía, puede presentarse un infarto. Pero aquí se requieren niveles plasmáticos de troponina mayor de 5 veces por arriba del percentil 99. ¿Ya? Tenemos que tener troponinas muy altas. Y el tipo 4B es cuando ya hemos desarrollado el procedimiento, ¿no? Hemos colocado un stent y ese stent se trombosa. Porque puede haber trombosis del stent. Recordemos que el stent es esa especie como de valle, de cierta rejilla metálica que colocamos a nivel de la oclusión para evitar el cierre. Pero como es un cuerpo extraño, ¿no? Es un cuerpo extraño a la zona donde se ha colocado la arteria, puede generarse trombo ahí, ¿no? Por eso es que todos los pacientes que reciban un stent deben recibir antiagregación, por ley. En el tipo 5 es relacionado a las cirugías de bypass, a las cirugías de revalvularización, pero ahí se requieren, debido al contexto de una operación en la cual hay corte, ¿no? Separación del esternón, etc., se requieren que la elevación de troponina sea mayor a 10 veces el percentil 99 para el diagnóstico. Si tenemos un paciente entonces que sospechamos síndrome coronario agudo, lo primero que tenemos que hacer es tomar un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque en el contexto de un infarto de miocardio tenemos que definir dos grandes grupos, dos posibilidades según el electro. Uno se va a llamar síndrome coronario agudo, SICA ST elevado, y el otro se va a llamar síndrome isquémico coronario agudo, SICA ST no elevado. El manejo es diferente. Segundo paso después del EKG, dosar los marcadores cardíacos, los biomarcadores. Sobre todo, como les acabo de explicar, troponinas. ¿Qué otros marcadores hay? Bueno, también existe la mioglobina, también existe la deshidrogenasa láctica, la transaminasa glutámica oxalacética y sobre todo existe la creatinfosfoquinasa, la CPK, en la forma, digamos, en su fracción, en su forma MB, CPK-MB, que es la que viene del corazón. Bueno,
Esa es la que usábamos habitualmente para diagnosticar los infartos, la creatinine-fosfoquinasa me refiero. Pero he sido superada ya por troponinas. Entonces, actualmente ya, si tú tienes troponinas, pues olvídate, pide troponinas, ¿no? Es lo que debemos pedir. Bueno, con esos dos criterios, EKG y marcadores cardíacos de daño, bueno, diagnosticamos la presencia del infarto. Ya sea un infarto de miocardio ST elevado o un infarto de miocardio ST no elevado. Usualmente, los pacientes que tienen ST elevado van a ir o desarrollar en su electrocardiograma ondas Q. Por eso le llaman infarto de miocardio con onda Q, que indica una necrosis transmural de toda la pared del ventrículo. Mientras que los pacientes con infarto de miocardio ST no elevado, usualmente no desarrollan onda Q, o si hacen una onda Q no es tan profunda como la del ST elevado. Sin embargo, como ven ahí, hay una especie como de cruce. O sea, algunos pacientes que tienen ST elevado no desarrollan onda Q. Y a la inversa también, algunos pacientes con ST no elevado, ¿no?, pueden desarrollar onda Q. Entonces, en la fisiopatología, el ST elevado va a presentarse cuando se ocluye de manera súbita y repentina el flujo de sangre en una arteria coronaria que está evidentemente aterosclerótica por el desarrollo de un trombo, por el desarrollo de un trombo oclusor. Es decir, se rompe el endotelio, se fisura, se expone a la sangre ese material subendotelial y se va a formar un trombo mural, un trombo oclusor, ¿no? Esa es la fisiopatología. Al inicio del proceso se desarrolla una sola capa de las plaquetas, ¿no es cierto?, lo que llaman el trombo blanco, la agregación de plaquetas que trata de limitar el daño. Después, las propias plaquetas, ¿no?, se continúan estimulando entre ellas, ¿no?, se produce más agregación plaquetaria, se libera tromboxano A2 y entonces se va a generar también la, confluencia de fibrinógeno que se va a transformar en fibrina, se van a formar los puentes de fibrina a nivel del trombo y finalmente van a quedarse atrapados también glóbulos rojos, ¿no? El trombo blanco se convierte en trombo rojo. Entonces va a haber ahí plaquetas, va a haber fibrina, va a haber glóbulos rojos, etcétera, que van a formar al final, configurar el trombo totalmente oclusor. Este trombo va a generar daño, evidentemente. Si yo tengo una arteria que irriga un cierto número de células y se tapa, ¿no?, como decir que tengo a Sedapal irrigando el distrito donde ustedes vivan y se tapa la arteria matriz, se tapa la tubería matriz, evidentemente todo el distrito se queda sin agua. Igual pasa si se ocluye una arteria coronaria. Todos los que dependen de esa irrigación, todas las células se quedan sin oxígeno. El grado de daño va a depender, por lo tanto, del territorio que depende de ese vaso. ¿Qué territorio irriga ese vaso? Va a depender si la oclusión que se generó en el vaso es total o es parcial. De repente el trombo que se generó no es totalmente oclusor. Va a depender de cuánto dura la oclusión. Ya les expliqué que una vez que se produce el trombo, se van a generar inmediatamente también mecanismos de autógenos propios nuestros que van a tratar de lisar el trombo. Entonces, ¿cuánto dura la oclusión? Importa. Si dura mucho, más daño. Si dura poco, menos daño. También importa si hay vasos colaterales, si ya se desarrolló circulación colateral entre arterias coronarias. Las arterias coronarias son varias, ¿no es cierto? Ya sabemos que por la anatomía, que tenemos la coronaria izquierda, que es un tronco en realidad que se divide en dos arterias, descendente anterior y circunfleja, y tenemos la coronaria derecha. Entre ellas se pueden intercambiar, digamos, por circulación colateral sangre. Entonces, si hay vasos colaterales suficientes, de repente así se ocluya uno de los vasos, no daña tanto. También depende de la demanda de oxígeno. Si hay mucha demanda, esto es lo que hablábamos del infarto de miocardio de tipo 2, ¿no?, desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno. Si hay mucha demanda de oxígeno, a pesar que la arteria coronaria no esté tan cerrada, ese incremento de demanda de oxígeno puede generar necrosis. También depende de los factores que puedan producir lisis temprana del trombo y la adecuación del riego al miocardio en la zona infartada. Eso se llama acondicionamiento preisquémico. Es aquel paciente que ha tenido un evento, ¿no es cierto?, agudo, se recuperó, otro evento, se recuperó, y entonces el territorio que está irrigado por esa arteria que se ocluye cada cierto tiempo, digamos, variablemente,
puede generar cierta tolerancia a la isquemia, al condicionamiento preisquémico. Clínicamente, en un infarto de miocardio, el síntoma fundamental es el dolor torácico. Es un dolor profundo, visceral. Es un dolor que el paciente le es difícil a veces describir. Muchos dicen opresión, pero a veces es complicado para el paciente poder explicarle al doctor exactamente cómo siente ese dolor. Y a veces le dice, mire, doctor, es como una pesadez, como si la pata del elefante la tuviera en el pecho. A veces lo refiere como una constricción, como una punzada, como una quemazón. O sea, diferentes formas tiene el paciente de expresar el dolor. Y muy importante recordar es que no siempre hay dolor. No siempre el paciente con infarto agudo de miocardio va a venir a la emergencia con dolor. No es así. No siempre viene con dolor. Cuando aparece el dolor, cuando está el dolor, generalmente aparece en la zona central del tórax. Yo le digo a los alumnos siempre que es como que tuvieran la corbata cogida, ¿no es cierto? Como cogerse la corbata. La corbata cuelga justo en la zona esternal, en la zona media, ahí en la zona central. Allí, casi sobre la zona epigástrica, allí es el dolor. A veces irradia a los brazos y a otras zonas también, ¿no? Puede irradiarse no solamente a los brazos, se puede irradiar también a la zona cervical, a la zona maxilar, a la zona interescapular, al epigastrio, al hipocondrio derecho, pero habitualmente la irradiación es al brazo y usualmente al brazo izquierdo, ¿ya? Usualmente al brazo izquierdo. Puede simular un proceso digestivo, el infarto. Puede el paciente acudir por una especie de indigestión, pero nunca irradia por debajo del ombligo, el dolor. A veces, como le decía, el paciente no presenta el dolor típico. Entonces, a veces tiene lo que se llaman equivalentes, que son una especie de síntomas que pueden acompañar al infarto. Generalmente síntomas que son consecuencia de la activación neurovegetativa. Entonces, el paciente puede venir diaforético, puede venir nauseoso, con vómitos, aquejando de una debilidad. Y hay un proceso que es muy típico del infarto, que es el estado cognitivo del paciente. El paciente está muy ansioso, tiene una gran ansiedad, inclusive les va a decir o les puede decir a ustedes que tiene la sensación de muerte inminente, o sea que se va a morir, ¿ya? El paciente percibe eso. ¿En qué grupo de pacientes podemos tener cuadros sin dolor? Bueno, es más frecuente el cuadro sin dolor en los pacientes que tengan edad avanzada, ancianos, o si tienes pacientes con diabetes mellitus. Porque en la diabetes mellitus habitualmente se presenta asociado un problema también de neuropatía. El diabético tiene tendencia a hacer cuadros de neuropatía, entonces la transmisión del dolor a veces no está tan franca como el paciente no diabético. Y los equivalentes, ¿no? A veces el paciente no viene por dolor, no viene por los procesos que hemos estado mencionando, sino viene por otras cosas, ¿no? Entonces lo que llamamos a veces los equivalentes anginosos. A veces el paciente viene, ¿por qué? Porque lo trae el familiar porque ha perdido la conciencia, porque está confuso, porque hay una sensación de debilidad, porque tiene palpitaciones, o porque tiene una presión muy baja que no tiene explicación. El paciente no está deshidratado, no ha sangrado, pero está hipotenso, ¿no? Si un paciente les acude a la emergencia con dolor, ¿no es cierto? Ya el dolor lo hemos descrito. Ese dolor ya le duró tiempo, ¿no? Más de 30 minutos. Y además tiene diaforesis, o sea, el paciente está pálido, sudoroso, ¿no? Con signos de bajo gasto. Eso, hasta que no se demuestre lo contrario, es igual a un infarto de miocardio CT elevado. Entonces, una regla prácticamente de emergencia, ¿no? El paciente está con el dolor opresivo, retroesternal, ¿no? Etcétera, que hemos ya descrito, más, ¿no? Datos de activación neurovegetativa, hasta que no demostremos lo contrario, es un infarto. Recordemos que a veces en las primeras horas la presión arterial y la frecuencia cardíaca pueden estar normales por los mecanismos compensatorios. Inmediatamente tenemos al paciente clínicamente catalogado como un probable infarto, ¿no? Pues usamos laboratorio, usamos métodos de diagnóstico. El primer método diagnóstico a utilizar es el electrocardiograma.
El electrocardiograma es sumamente importante en el proceso diagnóstico porque no solamente nos dice que es un infarto, sino nos dice el tipo. ST elevado y ST no elevado, ¿no? Que es fundamental para el manejo. Luego también, como segunda parte, después del electro, es tomar la muestra de sangre para medir los marcadores de daño miocárdico, ¿no? Los marcadores séricos en la sangre. Cuando hay dudas, cuando tenemos algún problema diagnóstico, podemos recurrir a unos métodos de imágenes que a veces están disponibles en las emergencias, que pueden ayudar mucho. Uno de ellos es la técnica de la ecografía. Se llama ecocardiograma, ¿ya? Y, bueno, finalmente puede haber índices en específicos de necrosis o inflamación ística, pero no son fundamentales para el diagnóstico. Empecemos con el electrocardiograma. Bueno, en el electrocardiograma, cuando se presenta el proceso de oclusión aguda de la arteria, van a iniciarse cambios en el electrocardiograma que van a ir en secuencia. Usualmente la primera fase del cambio, lo primero que se presenta se llama fase de isquemia. En la fase de isquemia, el cambio que se va a dar en el electrocardiograma es a nivel de la onda T. Acá tenemos graficado en nuestra diapositiva un complejo del electro, tiene la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿no? PQRST. En la fase de isquemia, usualmente esta onda T, ¿no? Que representa la repolarización ventricular, cambia de dirección y en vez de ser positiva, se negativiza. O sea, la primera parte del infarto habitualmente empieza con cambios en la onda T. Luego viene la fase de lesión o injuria. En la fase de lesión o injuria, lo que va a producirse son cambios en el segmento ST. El segmento ST va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. ¿Qué pasa con esa zona? Con esa zona del electro. Va a cambiar su nivel. O se va a elevar, que se llama supradesnivel, elevación, o se va a desnivelar, que se llama infradesnivel. Y si el proceso de lesión progresa, si en el electrocardiograma progresa la lesión hasta llevarlo a la necrosis al paciente, lo que va a aparecer es una onda Q, que es la primera negatividad después de la onda P, profunda, ¿no? Una onda Q profunda, lo que llaman la onda Q patológica. Acá tenemos un electro, por ejemplo, ¿no? En este electrocardiograma, anotar aquí, tenemos cambios en el segmento ST, en la parte de las derivaciones, sobre todo V4, V5, V6. En esas derivas V, ¿no? V4, V5, V6. Ahí notamos cambios en el nivel del segmento ST. Acá hay un supra desnivel del segmento ST. La segunda parte del diagnóstico es tomar las muestras para dosar marcadores de daño, biomarcadores de daño. Si el tejido miocárdico se ha necrosado, después del infarto se liberan a la sangre unas cantidades importantes de unas proteínas que se llaman biomarcadores. Las troponinas, tanto T como I, son cardioespecíficas y esas troponinas se deben preferir sobre el dosaje de lo que sería la creatinfosfoquinasa. La creatinfosfoquinasa también es un marcador de daño, pero como les decía, por consenso actualmente se considera a las troponinas como indispensables para el diagnóstico. La concentración de creatinfosfoquinasa MB aumenta aproximadamente a partir de la cuarta a octava hora del infarto, alcanza su pico entre las 12 y 24 horas y generalmente se normaliza entre las 48 y 72 horas. ¿Ya? Eso más o menos es la curva de la creatinfosfoquinasa. En cambio, la curva de la troponina es un poco más tardía, ¿no? No se eleva todavía, sino hasta las 6, 12 horas después del infarto, ¿no? Y su pico va a ser generalmente entre las 24 y 48 horas. Y va a durar habitualmente la elevación de troponinas de 7 a 14 días después del infarto. O sea, va a ser mucho más tardía su descenso. Importante recordar que en los pacientes con infarto de miocardio pueden presentarse cambios también en el hemograma. Pueden haber leucocitosis, ¿no? 12.000 leucocitos, 15.000 leucocitos. Y puede esta elevación persistir algunos días. Eso lo digo porque a veces hay que descartar en esos pacientes la presencia de alguna infección concomitante. Entonces puede haber elevación de leucocitos, leucocitosis de glóbulos blancos sin necesidad que haya una infección. En cuanto a los estudios de imagen, ¿no? El dato, cuando el EKG no es diagnóstico totalmente, es utilizar un ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma. Entonces, en el ecocardiograma, ¿qué valoramos?
anatómicamente, el ecocardiograma permite ver muy claramente a veces los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, si vemos el ventrículo que se contrae inadecuadamente, el ventrículo debe contraerse en la sístole, ¿no? Si se contrae inadecuadamente, significa que algún tipo de segmento de ese miocardio estudiado en la ecografía tiene mal engrosamiento o mal movimiento. Cuando ese cambio, ¿no?, en la motilidad de los segmentos del corazón es acorde con una región irrigada por determinada arteria, por darles un ejemplo, ¿no?, la arteria coronaria derecha irriga habitualmente la pared inferior del corazón. Entonces nosotros podemos ver los segmentos inferiores en el eco y notar que, por ejemplo, los segmentos inferiores no engrosan, no se mueven. Entonces sospechar que este paciente tiene, evidentemente, de repente, una oclusión de la arteria coronaria derecha, que origina esta alteración regional de motilidad. Entonces, la función que podamos evaluar del ventrículo izquierdo con la ecocardiografía nos es útil para el pronóstico, porque si la fracción de eyección está muy baja, la fracción de eyección es un fuerte marcador, un fuerte indicador de muerte. O sea, nos va a decir si el paciente posiblemente va a ir mal, si la fracción de eyección es baja. Y muchas veces cuando tenemos un paciente que en un contexto de un cuadro coronario agudo, le asumamos que el estudio de imágenes muestra una fracción de eyección muy baja, optamos habitualmente por ser más agresivos en el tratamiento. O sea, tratamos de revascularizar lo más pronto posible para salvar más músculo. Abrir rápidamente la arteria responsable del infarto puede salvar a ese paciente, sobre todo si le ha afectado tanto la función contráctil cardíaca, ¿ya? O también puede servir para iniciar tratamiento con algún medicamento que pueda ayudar, como por ejemplo, inhibidor de enzima convertidora, IECA. También el ecocardiograma nos permite ver si hay algún daño asociado, un daño, lo que se llama daño mecánico. El infarto agudo de miocardio puede causar complicaciones mecánicas en tu corazón. Por ejemplo, puede romper la cuerda tendíneas, causando insuficiencia mitral aguda. Puede romper el septum interventricular, presentando al paciente, por lo tanto, una comunicación interventricular, ¿no? Son complicaciones. O puede tener una ruptura de pared libre y el paciente va a tener sangre en el espacio pericárdico. Un derrame pericárdico por sangre se llama hemopericardio. También podemos combinar la imagen del eco con el Doppler. El Doppler es un estudio que permite ver flujos a través del sonido. O sea, cuantifica cómo se mueve, ¿no?, la masa sanguínea en las diferentes cámaras del corazón. Entonces, esta ecocardiografía Doppler permite detectar justamente estas complicaciones. Si yo veo que pasa sangre, ¿no?, de un ventrículo al otro, ¿no?, a través de un defecto del tabique, pues hago el diagnóstico. Hay una comunicación interventricular, ¿no? Si yo veo que hay una columna de sangre, un volumen de sangre que retorna del ventrículo hacia la aurícula izquierda en sístole, eso indica una insuficiencia mitral. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Bueno, el tratamiento en los casos de los pacientes que presentan síndrome coronario agudo ST elevado depende que tengamos presencia de complicaciones, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener el paciente? Las más precoces se llaman complicaciones eléctricas, que son arritmias. Y hay otras complicaciones que son de tipo mecánico, ¿no? Falla de la bomba. Entonces, estas complicaciones tienen que manejarse en forma prioritaria, porque si no manejamos estas complicaciones, el paciente puede morir. De hecho, a ver, ¿por qué se generaron las famosas unidades de cuidados coronarios? Eso se generó más o menos en la década de los 60. Las unidades de cuidados coronarios disminuyeron la mortalidad por infarto de miocardio en la mitad. Hasta antes de las unidades coronarias, el 30% de los pacientes que llegaban a un hospital con diagnóstico de infarto se morían. Cuando se generó las unidades coronarias, bajaron la mortalidad de 30 a 15. ¿Por qué? Porque en la unidad coronaria el concepto básico es mantener al paciente conectado a un monitor eléctrico que permite ver, ¿no es cierto?, la secuencia eléctrica del corazón permanentemente. Hay una tira, una señal ahí, una señal eléctrica, ¿no?, una derivación que estamos viendo. Y en caso que presente el paciente en las primeras horas del infarto, sobre todo, una complicación eléctrica, o sea, una arritmia, pues poderla tratar de inmediato, ¿no? Si el paciente fibrila, pues podemos desfibrilarlo de inmediato. Eso ha salvado muchas vidas. El tratamiento inmediato, entonces, del cuadro coronario agudo
sigue una especie de como de regla general, y podemos utilizar una mnemotécnica que se llama MONA, MONA, ¿no? M de morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina y A de aspirina. Usamos morfina si las molestias, el dolor de pecho no ceden con nitroglicerina. O sea, si no ceden, podemos darle morfina al paciente. Cuidado con la morfina, nada más recordar un poquito que la morfina puede también afectar la conducción auriculoventricular. Entonces, si el infarto es de ventrículo derecho, si el infarto es de cara inferior, tener cuidado con morfina porque podemos generar un bloqueo debido a que la morfina tiene ese efecto. Generalmente la morfina va bien en infartos de cara anterior. El oxígeno depende de la saturación, o sea, antes se ponía oxígeno a todo el mundo, ¿no? Diagnóstico de infarto era equivalente a ponerlo ahí en reposo con su balón de oxígeno. Bueno, actualmente se considera que debes recibir oxígeno, sí, pero solo en caso que la saturación baje, ¿no? Si la saturación está baja. Si la saturación está normal, pues puede colocarse oxígeno, pero por el menor tiempo posible. Nitroglicerina puede ser sublingual o puede ser aerosol, o sea, por vía debajo de la lengua, para que su acción sea más rápida. La nitroglicerina, en nuestro medio, prácticamente solamente tenemos la presentación endovenosa, no tenemos la sublingual. En nuestro medio lo que tenemos es el dinitrato isosorbide, que es otro vasodilatador, ¿no? Se llama el isorbide, sublingual. Bueno, la vía sublingual permite una absorción muy rápida, ¿no? En pocos minutos, 2 minutos, tenemos la acción del fármaco. Y se puede repetir esta administración de nitroglicerina hasta por 3 veces. Y la aspirina también se debe dar. La aspirina en un infarto de miocardio puede llegar a ayudar al cuerpo propio a deshacerse de ese coágulo, o sea, abrir la arteria responsable del infarto. Cuando les comenté en la parte de la fisiopatología del infarto que hubo estudios iniciales, ¿no?, de cateterismo en la década de los 60, 70, en el contexto de un infarto agudo de miocardio y se envió tromboclusor, se generaron las bases para pensar en formas de tratar, ¿no es cierto?, ese tromboclusor. Una de las formas fue la aspirina. Entonces, a todo paciente infartado se le da aspirina. ¿Qué se pudo encontrar? Que la aspirina abre la arteria responsable de infarto en un porcentaje que va del 25 al 30%. Entonces, sí funciona en algunos pacientes. Y al no hacer nada, bueno, la aspirina es útil, ¿no? Hay que darla. El comportamiento en la emergencia. Bueno, el paciente acude con el diagnóstico, probable diagnóstico clínico, ¿no? Le tomamos un electro. El electro tiene que ser en los primeros 10 minutos. ¿Ya? Apenas llegó el paciente a la emergencia. Ahí dividimos los dos grupos que hemos visto, ¿no? Paciente con ST elevado y paciente sin ST elevado. Colocamos una vía endovenosa, importantísimo tener una vía endovenosa permanentemente con el paciente para cualquier complicación. Pedimos laboratorio, ¿no? Pedimos los marcadores, ¿no?, ya sea troponina, según lo que tenga nuestro laboratorio, la tiempofoquinasa, electrolitos y la coagulación. Y una placa de tórax. Todo esto rápidamente. Si vemos que el electrocardiograma muestra una elevación del segmento ST, pues si hay una elevación del ST, no hay duda en cuanto al tratamiento. Si hay una elevación ahí en el electro, eso significa revascularización. Repito, si el electrocardiograma tomado dentro de los primeros 10 minutos que viene el paciente con un probable infarto muestra elevación del segmento ST, eso indica que debemos actuar muy rápidamente para abrir la arteria. El tiempo es igual a músculo. Mientras más nos demoremos, más va a necrosar. Entonces, elevación ST, inmediatamente pensar en abrir la arteria. Hay dos formas para abrir la arteria. Una es con medicamento. Podemos usar un medicamento para tratar de lisar el trombo. Fibrinólisis se llama eso. Y la otra es de tipo mecánica. Podemos meter un catéter para tratar de liberar la oclusión. Eso se llama angioplastía. Si optamos por la colocación, la administración de un fibrinolítico, pues tenemos que considerar el tiempo, ¿no? Por protocolo, el protocolo exige que debemos iniciar el tratamiento dentro de los 30 minutos de ingresado del paciente. O sea, el paciente pasó la puerta de la emergencia, diagnosticamos en los primeros 10 minutos ST elevado, pues tenemos hasta 30 minutos para iniciarle el fibrinolítico. Y si optamos por la
intervencionismo, por hacerle una angioplastía, eso se llama tiempo puerta-balón. El tiempo puerta-balón debe ser menor a 90 minutos. Ya habíamos tocado el tema de la morfina, es un analgésico utilizado para el dolor, es muy importante calmar el dolor. Va por vía endovenosa, ¿no? Va en dosis de 2 a 4 miligramos y puede repetirse las dosis cada 5 minutos. Cuidado con el efecto vagotónico, ya hemos dicho que puede originar bloqueos o la bradicardia, ¿no? del nodo auriculoventricular. Entonces ahí tener mucho cuidado. La nitroglicerina, ya hemos dicho que puede ser 3 dosis sublinguales de 0.4 miligramos a intervalos de 5 minutos. También se usa para quitar el dolor, porque es un vasodilatador, ¿no? Es un vasodilatador coronario. Entonces, de alguna manera mejora o predispone a que el paciente tenga un mejor balance entre demanda y aporte de oxígeno. Si el dolor reaparece, pues la nitroglicerina ya debería ser utilizada por vía endovenosa. Cuidar un poquito, efecto adverso, puede causar hipotensión, es un vasodilatador potente, entonces hay que vigilar que no haya mucha hipotensión. Y está contraindicado si el paciente utilizó sildenafilo, Viagra, en las últimas 24 horas, porque la combinación, o darlo, mejor dicho, en el contexto de un paciente que usó sildenafilo, puede originar cambios muy súbitos en la presión arterial. La aspirina o ácido acetilsalicílico es esencial, entonces debemos darle a todo paciente en el cual se sospecha infarto de miocardio y CT elevado. Se puede dar entre 160 a 325 miligramos de forma masticable y esto permite, ¿qué cosa? Que se antiagreguen las plaquetas. Habíamos explicado en la fisiopatología que el proceso se inicia con la agregación plaquetaria. Al darle la aspirina, inhibimos a la ciclooxigenasa en las plaquetas y por lo tanto inhibimos su agregación, ¿no? También disminuye los niveles de tromboxano A2, que evita el reclutamiento de más plaquetas en la zona del trombo. Una vez que hemos dado la dosis de carga, la dosis de inicio, debemos dar una dosis de mantenimiento, una dosis de soporte que va de 75 a 162 miligramos por día. Habitualmente son 100 miligramos por día. Si el paciente tiene hipoxemia, no olvidar que debemos sostenerlo a través del oxígeno, no olvidar el esquema MONA, ¿no? Hay que dar oxígeno en las primeras horas del infarto. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre los objetivos de tratamiento. El tiempo puerta-aguja, menor de 30 minutos, si optamos por medicamento, y si optamos por la opción de catéter, de angioplastía, es tiempo puerta-balón menor de 90 minutos. Hay algunos hospitales que tienen las dos opciones, ¿no? Tienen la opción de tener los fármacos para fibrinólisis y tienen la opción de que tienen su laboratorio de hemodinámica. Si mi hospital, cuando ustedes trabajen, no tiene la opción de hemodinámica, pues no les va a quedar otra más que el tiempo puerta-aguja. No les va a quedar otra porque no tienen ustedes cómo mandar al paciente a angioplastía. Pero en algunos casos puede haber la referencia del paciente. Eso vamos a ver un poquito después, los tiempos que nos da. En los pacientes en los cuales sí tenemos hospitales que tengan las dos opciones, ¿no? Si tenemos hospitales que tienen para fibrinolizar y para angioplastía, podemos utilizar fibrinólisis si el paciente está muy fresco, si ha llegado recién, sobre todo en la primera hora. Primera hora, si ha debutado hace una hora el dolor, tenemos la opción de utilizar fibrinólisis en vez de usar angioplastía, porque los resultados son muy buenos, con la fibrinólisis muy rápida, muy precoz. Lo otro es si el tiempo que va a demorarnos en nuestro hospital para armar todo el equipo, ¿no? Porque hay que armar el equipo, no todo el tiempo está el hemodinamista, el radiólogo, la enfermera ahí a disposición. Bueno, si el tiempo que nos demora en armar todo para proceder a la angioplastía es mayor de 90 minutos, mayor de hora y media, pues debemos preferir darle al paciente la opción de una fibrinólisis. ¿Ok? Y la otra cosa es ver la diferencia en tiempo entre lo que nos va a demorar el portabalón menos el portaaguja, ¿no? Si el tiempo portabalón menos el tiempo portaaguja es mayor de 60 minutos, pues debemos preferir fibrinolizar al paciente. ¿Cuándo debemos preferir, por lo tanto, la angioplastía? Si nuestro hospital tiene las dos cosas, ¿no es cierto? Ya hemos conversado de eso, y la presentación es precoz, menos de una hora, 3 horas dice aquí la diapositiva, pero yo les diría
que la primera hora es la que marca la diferencia. Bueno, a cada 3 horas vamos a respetar lo que dice la literatura y no hay demora en la terapia invasiva, no hay preferencia. O sea, podemos optar por o la fibrinólisis o la angioplastía. Pero si tenemos estas condiciones que figuran en la diapositiva, hay que preferir angioplastía. Primera condición que hace preferente la intervención, o sea, la angioplastía, el intervencionismo. Si tenemos disponibilidad de una sala de hemodinámica experimentada con apoyo quirúrgico y si el tiempo puerta-balón es menos de 90 minutos, pues no lo fibrinolizamos. De hecho, yo les recomendaría, si tienen esa opción, pasarlo de frente a angioplastía primaria, ¿no? Es lo mejor. Segunda preferencia para angioplastía, si el paciente viene con shock cardiogénico, o sea, está con infarto, pero además está chocado. Si está con eso, es preferible intervenirlo, es preferible mandarlo a angioplastía y no trombolizar. Si tiene contraindicaciones para fibrinólisis, evidentemente, bueno, no le debemos dar fibrinólisis, está contraindicada, ¿no? Alguna contraindicación. Si tiene presentación tardía, más de 3 horas del inicio de los síntomas, preferiblemente sobre fibrinólisis. Y si tenemos dudas en el diagnóstico de infarto. ¿Cuándo debemos preferir la fibrinólisis? Si se presenta el paciente tempranamente, ¿no? Y no hay contraindicaciones para usar la fibrinólisis, y puede haber de repente como condición en contra que va a demorar el intervencionismo. Vamos a demorarnos en armar la hemodinámica. Por ejemplo, que el transporte entre centros, entre el centro que recibió el paciente y el que tiene la sala hemodinámica, sea de mucho tiempo, el transporte prolongado, se considera más de 120 minutos aquí. Si el tiempo porta-balón es mayor de 90 y si la relación entre tiempo-balón menos tiempo porta-aguja es mayor de 60 minutos. También considerar la trombólisis cuando la estrategia invasiva no sea una opción. Puede ser que la sala de hemodinámica esté justo en ese momento ocupada y va a demorar el paciente que está en ese momento en el procedimiento en terminarse. Entonces, y recibimos justo otro, pues podemos usar fibrinólisis. Cuando hay un acceso vascular difícil, o sea, técnicamente la angioplastía es complicada, y cuando no tenemos acceso a una sala de hemodinámica con experiencia. A veces tenemos el equipamiento, pero no tenemos a la gente, el material humano. Si optamos por fibrinólisis, si usamos medicamentos fibrinolíticos, recordemos que la red de fibrina es degradada por un elemento que se llama la plasmina. En la sangre la plasmina se va a encontrar como plasminógeno. El plasminógeno es inactivo, o sea, para que actúe debe pasar de plasminógeno a plasmina. El plasminógeno tiene una afinidad por el fibrinógeno y por la fibrina. O sea, donde veamos un coágulo de fibrina, ahí va a estar el plasminógeno. Se incorpora allí y por acción de un activador que se llama el activador tisular del plasminógeno, el TPA, y la uroquinasa, se puede activar y puede ser como un Pac-Man. Se comienza a ser como un Pac-Man que va a romper la red de fibrina, va a comenzar a cortar la fibrina en pedacitos. Entonces, el activador del plasminógeno se une al plasminógeno y lo transforma en plasmina. La plasmina y el TPA libre se iban a inactivar luego por sus niveles específicos, pero ya se consiguió, ¿no es cierto?, solamente que esa red de fibrina se transforme en desechos, ¿no?, productos de degradación ahí de la fibrina. Se abre el trombo. ¿Cuáles son los fármacos fibrinolíticos que disponemos para el tratamiento? Tenemos la estreptoquinasa, tenemos la alteplase, reteplase, tecneteplase. De todos ellos, de estreptoquinasa, alteplase, reteplase, tecneteplase, el que más usamos en nuestro país es el alteplase, ¿ya? El alteplase o TPA, activador de plasminógeno tisular por recombinación, alteplase. El metabolismo de este alteplase es hepático, se consigue un flojo-TIMI no tan bueno, casi solamente el 50% abre el vaso. Acá en nuestro medio se llama Actilice, lo produce el laboratorio Behringer, y se requieren 2 frascos para cada procedimiento de fibrinólisis. Cada frasco cuesta como 4.000 soles, entonces no es barato, sale bastante caro. Ahí están los precios en euros y la forma de infusión. Entonces, ¿cómo abordamos un paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST? Viene el paciente, en menos de 10 minutos tomamos el EKG. Definimos que es un ST elevado. Si hay disponible en nuestro hospital la angioplastía y el tiempo para armar el equipo es menos de 90 minutos, lo mandamos a angioplastía.
Si va a demorar en armarse el equipo o no tenemos la hemodinámica, lo trombolizamos. Ya sabemos que podemos utilizar los diferentes fármacos que hemos mencionado, ¿no? Estreptoquinasa, alteplase, tenteplase. Y el tratamiento inicial no debe faltar, que es que de primera intención el paciente debe recibir antiagregación. Entonces se le pone lo que se llama el bolo de la antiagregación. Se le pone aspirina en dosis de 150 a 300 miligramos, generalmente ahí son 3 tabletas juntas de 100, y el clopidogrel en dosis de 300 miligramos, que son 4 tabletas juntas de 75 miligramos. Cada tableta de clopidogrel tiene 75 miligramos. Entonces se le da en realidad al paciente doble antiagregación, porque se le está dando aspirina y se le está dando un inhibidor del P2Y12, P2Y-alfa. Entonces, ¿por qué se le da esta doble antiagregación? ¿Por qué no optar solamente por aspirina o por qué no solamente optar por clopidogrel? Porque su antiagregación se cumple a niveles diferentes. La aspirina antiagrega a través de la vía de la ciclooxigenasa, ¿ya? Mientras que el clopidogrel es del grupo que inhibe el P2Y-alfa. Entonces, esa, digamos, acción de estos fármacos a niveles diferentes hace proclive utilizar los dos juntos. Ambos consiguen un efecto de antiagregación, pero actuando de manera diferente. Entonces, prefiero yo inhibir las dos para asegurarme, las dos formas, ¿no? Las dos vías. A mayor fármaco, evidentemente, que use para antiagregar, mayor riesgo de sangrado, ¿no? Eso también hay que ver en la balanza eso. Y también usar en los pacientes con esta sospecha de infarto la enoxaparina. La enoxaparina es un anticoagulante, es una heparina de bajo peso molecular y se da en dosis de 1 miligramo por kilo por vía subcutánea cada 12 horas. Si el paciente pesa 70 kilos, debe recibir 70 miligramos de enoxaparina, subcutáneas cada 12 horas. Ese es el manejo con enoxaparina. Ahora, el paciente puede venir con shock, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, se infartó y viene con shock, o sea, hipotenso. El estadio A es el paciente que está en riesgo, todavía no está hipotenso, no tiene taquicardia, todavía no está hipoperfundido. El estadio B es el comienzo del shock. Ya presenta un poco de hipotensión, taquicardia, pero todavía no hay datos de hipoperfusión. Está lúcido, ¿no? Llenado capilar activo, buena diuresis. El estadio C es cuando hay hipoperfusión sin deterioro. O sea, todavía no hay compromiso de órganos blancos, cerebrales, renales, etc. El estadio D es cuando hay hipoperfusión con deterioro, pero el estado de hipotensión se puede manejar. El shock no es refractario. Y el estadio E o extremo es prácticamente ya sentencia de muerte. El paciente está muy grave, hipoperfusión con deterioro y shock refractario, ¿no? O sea, esos pacientes solamente se salvan si podemos reperfundirlo de manera inmediata. Acá vemos el algoritmo del manejo del shock cardiogénico en el contexto del infarto del miocardio. Hay que evaluar al paciente, clasificar el shock y ver si el paciente es estable, que es el estadio A, o el paciente de estadio más extremo, estadio E. Tratar en los pacientes de estadio A, ¿no?, la hipoperfusión. En el estadio E, generalmente solamente cuidados paliativos. En los intermedios, estadio B, C y D, bueno, vemos dos cosas. Vemos la perfusión del paciente y vemos su estado de oxigenación. Si el paciente está hipoperfundido, pues iniciamos tratamiento vasopresor o inotrópicos para mantener la presión de perfusión. Y vemos por el lado también del lado de la ventilación, la hipoxemia o acidosis, y vemos si el paciente tiene condiciones que ameriten intubarlo para ponerlo en ventilación mecánica. Luego de esto viene la fase diagnóstica. Primero estabilizamos, ¿no es cierto? Pero una vez que estabilizamos, diagnosticamos la causa del shock. Entonces vemos ahí con las técnicas diagnósticas, ¿no?, ecocardiograma, etc. De repente se le ha roto el septum, de repente ha tenido una hemorragia intrapericárdica, ¿no?, una ruptura de pared libre, lo que fuere. Entonces, una vez que diagnosticamos por qué se ha chocado, tratamos la complicación. Por ejemplo, si se rompió el septum, pues tenemos que llamar al cirujano, hay que operarlo de inmediato. Entonces, ahí vamos como consulta al cirujano. Y si el paciente requiere algún tipo de tratamiento de soporte temporal hasta solucionar el problema mecánico, se puede considerar el soporte circulatorio mecánico. Son aparatos que actualmente disponen algunas unidades para poder ayudar al corazón en su misión de bombear.
¿no? Ahí tenemos diferentes aparatos, diferentes diseños, ¿no? Corazones artificiales inclusive que pueden darnos el tiempo suficiente para poder solucionar el problema. ¿Qué factores a favor tenemos para utilizar estos mecanismos, estos devices de soporte? A favor tendremos si tenemos al paciente en inestabilidad hemodinámica, sigue chocado, si tenemos el problema respiratorio, está intubado, y si tenemos problema eléctrico, arritmias a repetición, a pesar de que hemos hecho todo lo posible para manejar. Si la anatomía coronaria es de alto riesgo, para justificar un cateterismo pues, de rescate de emergencia, podemos ponerlo en soporte circulatorio hasta que venga el cirujano, y si la difusión ventricular es severa, ¿no? Para apoyar a ese miocardio que está fallando. Y los factores en contra de utilizar estos aparatos, estos sistemas circulatorios mecánicos, es poca experiencia. Evidentemente, si yo no sé colocarlo, si no tengo experiencia en colocar el soporte circulatorio, mejor no usarlo, ¿no? Primero, no hacer daño. Si tenemos imposibilidad de acceder a la parte vascular para colocar el aparato y si hay retraso en la terapia de reperfusión. Todo se reduce a revascularizar lo más pronto posible la lesión culpable, o sea, abrir el vaso responsable del infarto. Una vez que hemos hecho eso, verificar si estamos con un paciente ya estable y transferirlo a una unidad de cuidado coronario. Acá está en esta diapositiva los diferentes implementos de soporte circulatorio mecánico que se disponen actualmente. Hay, por ejemplo, elementos como el Impella, como el Protect Duo, como el ECMO, y cada uno de estos aparatitos tiene su indicación en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si el shock cardiogénico se acompaña de falla del ventrículo derecho predominantemente, mejor colocar Impella, ¿no? O Protect Duo. Y si más bien es una falla respiratoria refractaria, o sea, está en ventilación mecánica y sigue hipoxémico, mejor colocarlo en ECMO. Este es el procedimiento de la angioplastía. Entonces tenemos la zona afectada por la placa ocluida, el trombo oclusor, pasamos una guía a través de la zona lesionada y a través de esa guía colocamos un balón. Ese balón se infla para abrir, ¿no? Para comprimir esa placa contra las paredes del vaso. Una vez que hemos aperturado la pared del vaso, eso ya está estudiado, cuántas atmósferas se requiere, qué presión se requiere, todo eso ya se ha estudiado, colocamos en el mismo balón una especie como de soporte, que es una especie de rejilla. Eso se llama stent. Y el stent consigue que la sangre pueda pasar por la zona ocluida, evitando que el vaso se vuelva a cerrar. ¿Qué pasaría si hacemos el balón, ¿no es cierto? Distendemos la lesión y no ponemos el stent. Pues lo más probable es que en poco tiempo esa lesión vuelva a dar problemas. En cuanto a la cirugía de bypass aortocoronario, la cirugía de bypass aortocoronario actualmente se está usando de manera bastante frecuente debido a que se han encontrado técnicas que evitan poner al paciente en circulación extracorpórea. La limitación anterior era que todo paciente que se requería llevarlo a una cirugía de bypass aortocoronario teníamos que pararle el corazón. Teníamos que ponerlo en una bomba corazón-pulmón mientras el cirujano operaba. Se llamaba tiempo de bomba, ¿no? Una solución cardioplégica para parar el corazón y permitir que el cirujano pusiera los puentes. Actualmente han avanzado tanto las técnicas que ya no se requiere parar el corazón. En algunos casos, ¿no? No en todos, en los que tengan anatomía favorable, ¿no? adecuada condiciones, se puede utilizar este método que se llama revascularización con arteria mamaria. Aquí tenemos el puente utilizando la arteria mamaria. Bueno, el puente va ahí a la descendente anterior y para comparar tenemos el puente clásico, el puente que se utilizaba antes, que era el puente con vena safena, ¿no? El puente de vena safena está colocado aquí hacia coronaria derecha en este ejemplo y el puente de mamaria está colocado hacia descendente anterior. Cuando tenemos un paciente con ST no elevado, si tenemos, bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio del ST elevado, ¿no? En el ST elevado, revascularización. O sea, nuestra primera meta es abrir la arteria que causó el problema agudo. Cuando el paciente es con un ST no elevado, ¿no? Infarto con ST no elevado, tenemos que, antes de pensar en intervenirlo, estratificarlo. O sea, hay que estratificar el riesgo, ¿ya? Ver si el riesgo es alto, si es intermedio o si es de bajo riesgo.
Cuando un paciente es de alto riesgo, o sea, que justifica ser agresivo, que justifica llevarlo rápidamente a cirugía, angioplastía. Bueno, es alto riesgo cuando al menos tenga una de las siguientes características. Si el dolor, ¿no?, que presenta el paciente es prolongado y no ha parado. Si tiene angina de reposo con cambios del electro, o sea, alteraciones del ST dinámicas, cambios del ST dinámicos, ¿no?, mayores por lo menos de 1 milímetro, en 2 derivaciones contiguas. Si el dolor precordial está asociado a signos de falla ventricular, o sea, si tiene signos de falla cardíaca, crepitantes, ¿no?, tercer ruido, edema de pulmón, soplo de insuficiencia mitral, soplo sistólico mitral, si está hipotenso, y si tiene angina posinfarto. Todo eso son condiciones de alto riesgo. Justifican prácticamente en esos casos, ¿no?, intervenir al paciente. ¿Cuándo son de riesgo intermedio? Cuando no tiene la característica de alto riesgo que hemos mencionado, pero tiene algunas de las que siguen, ¿no? Si la angina es de reposo prolongada, mayor de 20 minutos, pero ya fue resuelta. Si la angina de reposo se ha aliviado con nitroglicerina sublingual. Si tiene cambios dinámicos en la onda T, recordemos que aquí es onda T, mientras que en alto riesgo es segmento ST, acá es onda T. Cuando tiene angina en la noche, cuando tiene angina reciente, cuando tiene ondas Q patológicas, cuando la edad es mayor. ¿Y cuándo es bajo riesgo? Bueno, bajo riesgo es que no tiene ni características de alto riesgo ni de riesgo intermedio, pero tiene de repente un incremento de la angina, ¿no?, en frecuencia, en intensidad o dolor. Si la angina está provocada con un umbral de menor necesidad de esfuerzo, pero el EKG es normal o no tiene cambios respecto a sus electros anteriores, y cuando la angina es de reciente comienzo, de menos de 2 meses de evolución. Acá tenemos un resumen del tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. O sea, que estos pacientes no tienen elevación del segmento ST. Entonces, antiagregar, ¿no es cierto? Aspirina, va. Anticoagular, heparina o enoxaparina. Beta bloqueador, nitratos y monitorizar al paciente. Ponerlo en monitor. Luego sigue estratificar el riesgo, ¿no? Bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo. Bajo riesgo, antiagregar o agregar el segundo antiagregante, clopidogrel, y hacer pruebas para detectar la isquemia. Por ejemplo, una prueba de esfuerzo, por ejemplo, una tomografía, un SPECT con tecnesio, bueno, diferentes técnicas para ver si hay isquemia. Si sale que tiene extensión de isquemia importante, pues cateterismo, ¿no? Cateterismo. Y si no la tiene, pues va a su casa. Si el riesgo es intermedio, también le damos doble integración y vemos los criterios de riesgo, ¿no? Si tiene varios criterios de riesgo, mejor cateterizar. Mejor cateterizar. Si no tiene muchos criterios de riesgo, va a las pruebas de imágenes, ¿no?, ya sea la prueba de esfuerzo, etcétera, y dependiendo del resultado, va a alta o otra vez se considera CATE. Si tiene alto riesgo, va a hospitalización. O sea, tenemos que hospitalizar al paciente. Inclusive los de riesgo intermedio también se consideran hospitalización. En alto riesgo se inicia inhibidores de la glicoproteínas 2B3A, que es una forma de antiagregación de plaquetas, pero vía endovenosa, y se plantea un cateterismo precoz dentro de las primeras 48 horas. Y, de acuerdo al resultado del cateterismo, se puede revascularizar, ¿no? Se puede revascularizar esas coronarias responsables del evento agudo. Si la anatomía coronaria es adecuada, el paciente no tiene tanto riesgo, puede ir a una angioplastía. Pero si la anatomía coronaria no es adecuada para la angioplastía, mejor llamar al cirujano para que se le haga una derivación aortocoronaria, un puente, un bypass aortocoronario. ¿Ya? Un bypass aortocoronario. Creo que es la última. Sí. Muy bien. ¿Cuánto? Casi 2 horas. Ya. Hemos tratado entonces en lo posible de hacer un resumen. Esto es mucho más extenso, pero bueno, lo importante es que nos llevemos las ideas claras. Ideas claras de cómo es un proceso del cuadro coronario que empezó no cuando se debutó con el infarto. Esto empezó mucho antes.
Entonces, el mejor médico, ¿no es cierto? El mejor médico no es el que trata el infarto. El mejor médico es el que previene el infarto. Si ya sabemos, ¿no es cierto?, que hay un proceso, ¿no?, que nos va a llevar a él, un proceso que se inicia con la lesión endotelial, pues tenemos que hacer todo lo posible para que esa lesión endotelial o no se presente o no progrese, o estabilicemos la placa. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si es un paciente que tiene hipertensión, puedes decirle, mire, si usted no se trata su hipertensión, no se controla su hipertensión, va a tener muchas posibilidades de tener un infarto. Para decirle al paciente claramente así, ¿no? Si usted no deja de fumar, si usted no se controla su diabetes, si usted no controla su sobrepeso, su estrés, ¿no? Si sigue teniendo hábitos nocivos, pues lo más probable es que usted se infarte. Entonces, lo primero es conocer la fisiopatología del problema. Lo segundo es ver que el proceso puede desarrollarse en cualquier momento. Muchos pacientes debutan su enfermedad coronaria muriendo, muerte súbita, muerte dentro de la primera hora de inicio de síntomas, o presentando pues un infarto agudo de miocardio con necrosis. Entonces tenemos que tratar en lo posible de que la placa, si es que la tiene, no se inestabilice, ¿no? Estabilizar la placa. ¿Cómo lo hacemos? Fundamental, las terapias que actualmente han demostrado éxito en ese sentido, ¿no? Los hipolipemiantes, sobre todo lo que se llaman las estatinas, ¿no? Las estatinas le llaman ahora las nuevas aspirinas, prácticamente. O sea, son medicamentos todoterreno. Entonces, utilizarlos de forma adecuada. Luego, si tienes ya que enfrentar a un paciente con un cuadro coronario, a pesar de tus esfuerzos, se te infarta el paciente, pues atenderlo rápidamente, ¿no? Definir rápidamente EKG en los primeros 10 minutos, solicitar inmediatamente los biomarcadores, las troponinas, confirmar el proceso y actuar acorde. Si es un ST elevado, revascularización. Ahí no pierdas el tiempo en otra cosa. Tienes que ponerle o el fibrinolítico o llevarlo a hemodinámica para que le hagan su angioplastía. Si es ST no elevado, estratificas el riesgo, ¿no? Ves qué riesgo tiene el paciente de tener un evento, entonces ahí según eso decides si lo vas a llevar a un cateterismo precoz o haces una cosa más diferida, ¿no? Muy bien, ese es el resumen. Vamos a pasar la lista. A ver, atentos. Vamos a ver. Doctor, ¿le puedo hacer una Sí, pregunta? sí, claro. A ver, preguntas. Sí, doctor. Lo que pasa es que estaba revisando la literatura y menciona que se le puede pedir un hemograma buscando los leucocitos, los neutrófilos, ¿no? Para poder estratificar la enfermedad. Ya. Había leído que los leucocitos pueden estar elevados, sobre todo cuando tenemos ST elevados. Sí, sí, lo mencioné durante la charla. Mencioné que puede haber leucocitosis, ¿no? Puede haber leucocitosis. Ahora, considerar la leucocitosis como un marcador de riesgo para indicarle un cateterismo, a ese extremo no. Sí nos ayuda, ¿no? Sí nos ayuda porque si hay leucocitosis, ¿no? Podemos decir que hay un proceso inflamatorio en curso. Pero para decidir si un paciente está en alto riesgo, los criterios son los que he mencionado, ¿no? Que tenga cambios dinámicos del segmento ST, que tenga elevación de biomarcador, que tenga una angina que está evidentemente clínicamente en proceso, o sea que el dolor no le haya cedido, que tenga inestabilidad hemodinámica, o sea, esté hipotenso, que tenga signos de falla cardíaca, ¿no? Tercer ruido, rales crepitantes, ¿no? Ortopnia. Esos son los marcadores que nos van a determinar que el paciente está en alto riesgo. El tener digamos, el resultado del hemograma, en el sentido de leucocitosis, sí va a ayudar, pero no al extremo de por sí mismo, o sea, a lo que me quiero llegar. Tú le haces al paciente el hemograma, ok, le encuentras 15.000 de leucocitos, ¿ya? Ese valor único, ¿te indica que el paciente debe ir a un cateterismo urgente? No. Sí te va a ayudar en el sentido que el paciente posiblemente, ¿no?, esté inflamado y la causa del problema agudo sea lo que hemos estado conversando, ¿no?, el proceso inflamatorio de la placa. Pero decidir, ¿no?, si el paciente va a ser intervenido de alguna manera, en cuanto al manejo me refiero, va a depender de los otros factores que les estaba mencionando. ¿Ya? No por el hemograma. El hemograma por sí mismo, como marcador para decidir intervencionismo, no llega tanto. No es así. ¿Ya? La literatura te dice eso, que el hemograma solamente con el hemograma debes decidir cateterizar.
No, doctor, no dice que solo con el hemograma, pero sí dice que es un estudio que puede ayudar a estratificar los ST. Como usted dijo, ayuda a clasificar, ¿no? Pero si Claro, tuviese un paciente con claro. un dolor opresivo torácico y antecedentes familiares de hiperlipidemias y el paciente no es obeso, no tiene antecedentes de tabaquismo o un IMA previo, entonces Ujú. yo debo considerarlo que debo hacer estudios superiores como enzimas cardíacas, como lo que usted mencionó, ¿no? Claro, o sea, a ver, si tienes un Mm, paciente, ¿no? Que te ingresa a la emergencia, tú estás de guardia, estás de interno, ¿no? Ya te llevó a tu internado. Estás de interno, estás en la emergencia en tu guardia. Te llega un paciente, ¿no? Con dolor de pecho, dolor opresivo, constrictivo, todas las características que hemos mencionado en la clase, y tú sospechas un infarto de miocardio, ¿no? Lo primero que haces, ¿qué es lo primero que haces? Tomar un electro, ¿ok? mm, Lo primero, es lo primero que se te ocurre, ¿no? Voy a tomar un electro de arranque. Y le das la terapia inicial, ¿no? La terapia antianginosa, la terapia para el dolor, eso le tienes que su antiagregación, su aspirina, listo. Paralelamente a eso, desarrollas el proceso de diagnóstico. Le tomas troponina, le tomas hemograma, le tomas su glucosa, ¿no? Todo el proceso de plan de trabajo que uno debe seguir. Pero básicamente, ¿qué es lo que te va a decir qué es lo que debes hacer en cuanto a terapéutica? El resultado del electro. Porque el resultado del electro te va a decir si estás enfrentando un paciente con un síndrome isquémico coronario agudo, ST elevado, o un ST no elevado. Si es ST elevado, ya hemos hablado del tiempo puerta-balón, del tiempo puerta-aguja, ¿no? Tienes poco tiempo para actuar ahí. Mientras más te demores, ¿no es cierto?, más músculo se va a dañar. Se ha llegado al extremo de que en algunos países ha habido inclusive juicios cuando, por ejemplo, el paciente ingresa con un diagnóstico de infarto de miocardio y el inicio de la fibrinólisis, ¿no?, del tratamiento, por ejemplo, con alteplase, se demoró más de 60 minutos. ¿Por qué? Porque el protocolo dice que debes iniciarlo en los 30 minutos iniciales, ¿no? Tiempo puerta, aguja. Entonces tienes que seguir las guías. Si tú sigues las guías, ningún juicio te lo van a ganar de mala práctica. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo las guías. Estás trabajando según lo que dicen las guías. Electro entre los 10 minutos, tomar sus marcadores, decidir, ¿no? Todo lo que estamos comentando, ¿no? Darle al paciente el proceso de tratamiento que hemos estado mencionando, ¿no? Calmarle el dolor, calmarle la ansiedad, explicarle. Todo ese proceso también es parte de tu labor médica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, A ver, disculpe, sí, sí. quería mencionarle también, al inicio de la clase nos estaba hablando sobre la íntima, el proceso de la importancia de lo que sería determinar el engrosamiento de la íntima, pero ¿no se podrían hacer tamizajes para seleccionar a la población más vulnerable si con una ecografía sería tan sencillo medir el grosor intimal y poder clasificar si los pacientes Ya, ya presentan ya, ¿no? correcto. A ver, se ha intentado hacer costo-beneficio la cosa, ¿no es cierto? O sea, vale la pena pasar a toda la población un estudio de ecografía vascular, una ecografía carótida, para ver su grosor íntima media y ver su riesgo. No, no vale la pena. ¿Ya? Eso ya se ha hecho en los estudios, ya se sabe en costo-beneficio, porque hay médicos que se especializan en ver, o científicos que se especializan en ver si el método, ¿no?, debe ser utilizado para todos, ¿no?, o no. Entonces se ha visto que no es así. Ese método se reserva para los pacientes que tienen, tú para eso tienes la tabla de riesgo, ya lo hemos hablado en la clase, ¿no es cierto? Tienes una estratificación de riesgo. Hay múltiples tablas de riesgo cardiovascular, múltiples. Yo les presentaba una, la de Framingham, pero hay el score europeo, el score 2 danés, hay una serie de tablas que están en internet, se las pueden bajar a su celular, le pueden hacer a sus padres. Simplemente le van a pedir los datos, ¿no? ¿Cuántos años tiene el paciente? ¿Cuánto es su nivel de colesterol total? ¿Cuánto tiene de azúcar? ¿No? ¿Cuánto está su proteína C reactiva? Y te va a salir un porcentaje de riesgo, ¿no? Generalmente a 10 años. Si el porcentaje de riesgo, ¿no?, es X, ahí la literatura dice que en esos casos sí justifica hacerle estas pruebas de estratificación.
O sea, ahí sí. Pero a un paciente que le haces el score ¿no? Le pasas el score y te sale pues un riesgo bajísimo, no justifica llevarlo a una ecografía vascular. No justifica llevarlo a un Doppler vascular. ¿Ya? Entonces la idea es esa. La idea es que tú los métodos debes utilizarlo de acuerdo a su costo-beneficio. Porque la idea sería a todos les hago, ¿no es cierto? Y a quien me salga el grosor íntima media alterado, pues a ese lo separo para tratarlo, ¿no? Esa sería la idea. Pero, como te digo, lo que se hace actualmente o lo que se tiende a hacer es, para utilizar diferentes métodos de diagnóstico, es estratificar primero. No a todos le voy a hacer cateterismo, ¿no es cierto? Un segundito nada más. ¿Aló? Sí, doctor, gracias. Aló. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Listo, pasamos la lista. A ver, atentos a la lista. Ángel Morales. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Brian Ramírez. Brian. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Diana Ramírez. Diana Ramírez Pacheco. Ya. Isabela Nakamura. Isabela. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Isabela. Joseph Paucar. Buenos días, doctor. Presente. Listo. Catherine del Milagro. Buenos días, doctor. Presente. Listo. Luz Ramos. Buenos días, doctor. Presente. Ya, anotada. María Morales. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mayumi Ñaña. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Mayumi. Luz Navarro. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Luz. Lady Noriega. Buenos días, doctor. Presente. Ya, anotada. Elías Ortega. Buen día, doctor. Presente. Listo, Elías. Diego Pantoja. Buen día, doctor. Presente. Ya está. Leonardo Pérez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Brian Pérez. Brian Pérez Malqui. Brian, no está. Alice Pinedo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Alice. Rayleigh Pimentel. Rayleigh. Sí, doctor, presente. Buen día. Buenos días, Rayleigh, buen día. Melissa Rodríguez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Melissa. Rosa Muñoz. Rosa Muñoz. Rosa. Presente, doctor. Buenos días. Ahí está, Rosa. Con la justa, Rosa. ¿Alguien que no haya llamado? Buenos días, doctor. Ortiz Martínez, doctor. Perdón, a ver, doctora, ¿cómo se llama? Ortiz Martínez. Soy la Silvana, doctor. Ortiz Martínez. Listo. Ya. Gracias. Aquí ya está. Muy bien. Hasta luego. Ah, perdón. ¿Quién? Sí, aló. Berrío. ¿Quién? Disculpa, vuelve a repetir.